big undertaking, unexpected. You did well. As I will say that we showed up really big. Everybody in particular, all you guys have done an amazing job. Very encouraging for myself, and I think for Deidre as well. I can speak for that. And hi, Esca. Hola, buenos días. And so, yeah, no, you guys really have shown yourselves as great team players, if I may, and it's added to the world. It made me feel like we were part of the World Cup, and we're not just spectators, but we were actually doing something meaningful within this very pleasurable experience of watching other people sweat and work really hard. That we are, and you look around, we're a truly global group of people, mostly Colombian. That is true, but and Colombia did pretty well this year, so we should be pretty happy with it. And Mexico did quite well, and Argentina, amazing, and South Africa, not so much, but Zambia, at least they were there, and now we're here too. So everybody have a great day today. It's just fun. Let's have fun and enjoy it. And really, again, thanks everybody for this. This is awesome. Just to be part of something like this is exciting. So thanks everybody. And I'm going to do my best to make this as much fun as possible. All right, so it's 9, so we can start and let people in if there are any. And let me know when we're ready to go. Okay. Yeah. Is there anyone? Yeah, Dr. Dubé just asked, okay? She wanted to come in, okay. Yes. Yep. Mafe. Wima. Hello. Hey, good morning. Hi, Deidre. Hey, Mafe. How are ya? Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Hello, everybody. Awesome to be here with such a beautiful group of people. I was just saying that I never watched the World Cup as much as I have in the last month. I don't know if it meant more because of this event or because it was happening here in my backyard in New York that I paid attention, but it was something really beautiful about watching so many people put so much effort into revealing, incredible hard work. And what does it mean to work like a team? We went out yesterday and I spoke to a bunch of people asking them, what's the connection between World Cup, playing a good soccer team, and about family planning? And everybody said exactly what we thought. It's working together, it's communication, it's about teams. And for this event, we've joined up with FP 2030, which is the global standard for convening family planning around the world. And we're really honored to have worked with her team. We have the leader of the movement here and our very favorite executive director of FP 2030, Dr. Samu Kaliso Dube. Dr. Dube, thank you so much for joining us, for being part of this, for inspiring this. And we hope you will give you the floor to speak and pass it to you. Thank you so much, Jonathan. Oh, can I just say one thing? I made one mistake. I wanted to show a video. My apologies. Please go ahead. Let's just give me a minute to show the video that our doctor, that Vince Visule, who was based in South Africa, he put together a video. He's going to show the latest video he put together. So here goes. It's only a minute, so apologies. Family planning is a team sport. Play your part. Yeah. Yeah. When the whistle blows, we're on the field with hopes and dreams that never yield. Every family, every child, every future running wild. Across the world, one heart, one song. Together we know where we belong. Different voices side by side, walking
with hope as our guide. No one wins this game alone. Every seed of love is sown. Hand in hand we make a start. Everybody plays a part. Family planning is a team sport. Love is where the game begins. Pass the hope from heart to heart. Everybody joins in. Every player, every dream, every voice can light the way. Together we're a stronger team. Come on, play your part today. Yeah. Doctors healing, nurses caring, champions everywhere are sharing. Advocates who raise their voice, helping every family's choice. Women, men, we're side by side with hope and love to be our guide. One team united, strong and bold. One shared dream, one common goal. Lift each other past the ball. There's enough to reach us all. Every hand, every heart. Everybody plays a part. Family planning is a team sport. Love is where the game begins. Pass the hope from heart to heart. Everybody joins in. Every player, every dream, every voice can light the way. Together we're a stronger team. Come on, play your part today. There we go. Now we can do it. Thank you, everybody. Thank you. And now, Dr. Dubé, I pass it to you. Jonathan, isn't that a wonderful video? It's such a brilliant video, and you can tell even from the music in the background, right? That indeed family planning is a team sport. So good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. I hope everybody is excited. I don't know whether it's the Yamal Messi magic that gets people excited or not. Wherever you are, I'm sure you've all had a brilliant football moment that you can maybe, if you have had a brilliant football moment, please just write that in the chat. I would love to see what your football moment in the last month has been. But also, Jonathan, I wanted to actually start with a number. If anyone is able to tell us which country in the world, please don't use ChatGPT or Google, which country in the world has the highest percentage of vasectomies? Which country in the world is actually like showing up as a team and we are having the highest number of vasectomies? If you've got that number, please put it there in the chat and we're going to talk about it later on. So to the team at World Vasectomy Day, thank you for what you have done. The messages, not just of hope, Jonathan, the messages that are really anchoring where family planning is, where it is supposed to be, which is about teams, which is about families working together, which is about people partnering together, which is about organizations collaborating better, which is about funders saying we are in this together because we believe that family planning is a team sport. Your message is loud and clear, and your message has been heard in many corners of the world. Thank you for this beautiful collaboration. And to our partners who have also showed up, DKT, the government of Mexico, the ministries of health all over the world, and all the organizations that believe that family planning should never be weaponized. Family planning is part of economic development, is part of empowerment, is part of poverty reduction, part of maternal mortality reduction. Thank you so much for your collaboration. And you're going to hear from some of the partners here today. Did you know, Jonathan, that an estimated 50 million people have tuned in to watch a football match, like during this year's FIFA World Cup? And by the time the tournament ends, actually it would have been billions of people who would have witnessed what it takes to win on the world's biggest stage. As you heard from the video, it is dreams, it is aspirations, it is even the hope of the last 60 seconds that a miracle is going to happen, that we've seen in many football fields around the United States, Canada, and Mexico over the past few months. Not individual brilliance, but it has been trust, communication, preparation at play, where every player, every coach, every country that has participated understands that they have a role to play. Whether it's the football fans cheering from the stadium, whether it's people wearing the regalia that actually fits with the climate of the day, it has really been a show of brilliance and hope. But now, this is why we are here today.
to our colleagues who have really done so much for family planning, I just want to reiterate this and say thank you. The advocates that work so hard to ensure that there are budget lines for family planning, researchers who are, okay, where is the contraceptive device for men? Researchers who are like, we could do this better, we could shorten this, we could make it a long-acting method. Thank you for all your efforts. Donors, please, you are investing in the future. You're investing in lives that are going to be transformed because of your investments. Community leaders who believe that narratives can be changed for family planning, for vasectomy, thank you for your efforts. Journalists who tell the right narrative. I don't know, I wanted to reference some of the journalistic work that we have seen. People like DJ Moores, who have said, come out into the world stage, and they've said, I have taken one for the team because I have had a vasectomy. Thank you for all the work that you do and for leading by example, especially, Jonathan, the many men, of course, women and couples who are joining us here today. So welcome. Now, I believe that the partnership that actually wins is part of the vision that actually brings us together today about an idea that feels remarkably simple, yet increasingly urgent. Family planning, colleagues and team is a team sport, just like football, just like cricket. Family planning succeeds when everyone understands their position, they work towards the same goal, and it requires partnership, communication, even at times it's subtle communication. Did you see in the football, in the play, in the fields, some of the communication is subtle, some of it is loud, some of it is clear, some of it is about shared responsibility. In fact, a man can receive a permanent family planning method in less time than half-time break at the World Cup. Did you know that? But today's event, I'm not going to be commenting on football. Today's event isn't about one procedure. It's not just about vasectomy. It's about one principle, that everyone has a role to play in supporting informed choice and shared responsibility. And over the past month, the phrase that family planning is a team sport has traveled around the world because we believe that together, FP 2030, World Vasectomy Day, DKT, governments of Mexico, ministries of health around the world, partners who are working in reproductive health and rights, have all shared stories about how they've made bold commitments, providers serving their communities. In fact, I'm hoping that we're going to see some of that at play today. Partners supporting one another. We saw in the video when we did an opening of this series, and individuals stepping into the field to play their part. It is not the finish line that matters. It is another kick-off that we are starting, because the work of family planning has never belonged to one organization. In fact, you will not win if you are actually one organization, because it's got many facets that need to be distributed across the playing field. Neither does it belong to one ministry. It has never belonged to one healthcare provider and never belonged to women alone. For a long time, women have really borne the burden of carrying the family responsibility alone. I am glad World Vasectomy Day and our partners are changing that narrative, because this is about families. Championships, as we have seen, are really won by one individual brilliance. Yes, we have celebrated some individuals during this FIFA World Cup, but championships are won through trust, preparation, communication, and the players who understand that the best teams don't simply have talented players. They have players who know how to play together. I don't know how we are going to do this, because we have a mandate right in front of us to collaborate ruthlessly and to prioritize what is important together ruthlessly. And throughout this tournament, we have seen that this spirit can come to life. If footballers can do it, as we have seen that shone of brilliance, why can't we do it in this particular sector? I think I was watching England's comeback against DRC. That wasn't the result of one extraordinary player. You saw even the last minute Argentina actually coming back and actually, saying we're going to the finals. That was not one player. It happened because an entire team responded together when the pressure was highest. We have seen goalkeepers like the Cape Verde's goalkeeper who made the saves that kept hope alive long enough for their teammates to find the winning moment.
We can do this in family planning. And sometimes the most important player in the field isn't the one who scores the goal, you have seen that, but the one who protects the opportunity. The one who protects the opportunity right until the very end. Now, you have watched even substitutes change matches in an instant. When Anthony Gordon came off the bench against DRC, he didn't score either goal, but his 2 assists created both of Harry Kane's goals in England's comeback victory. Now, I don't want to say that I'm supporting England, but I just wanted to say that show of brilliance can be displayed in families that really want to play as a team. And sometimes the greatest contribution isn't taking the shot. It's creating that opportunity for someone else to succeed. And perhaps inspiring of all, for me, was the match that I watched with countries like Cape Verde compete fearlessly against football's traditional powers, proving that you don't need the biggest budget or the biggest roster to make a difference. In fact, if you look at the methods of family planning, you do have short acting, the ones that may be affordable, long acting, the ones where the investment is worth returns for many years to come. Every country, every organization can even pick a method, a strategy for family planning that allows a country or a family to win even at a macro level, because every team belongs to the world's biggest stage. And we do know that, and we've seen that over the past month. Those are not just football lessons, team. They are lessons for family planning, that progress from one organization scoring the winning goal is not necessarily what we are looking for. Whether it's a comeback, whether it's a move forward when the whole team responds together, this is how lasting progress is made, and is how stronger health systems are built and are created. Now at FP 2030, which is a global partnership that focuses solely on family planning, we often say that commitments matter. Your commitment, the country commitments that we have seen, they do matter. With over 50 governments and hundreds of organizations who have made commitments to expand access to voluntary rights-based family planning and showing up, DKT here, they have shown up. They actually said, we are saying $1 billion up to 2030 that we are committing to ensure that we increase and we get the number from the current 101 million additional users of family planning to actually get that to be more, because every day you are contributing to couple year protection rates that really surpass the previous year. Thank you so much for your partnership. And commitments are not just documents, they are promises that only become meaningful when people act together. So every year, I know that organizations like DKT, for example, provide more than 67 million couple years of protection. That's what you did in 2024. And you made over nearly $1 billion, 926 million condoms available around the world. But that's also a team sport. Condoms are manufactured in Malaysia, some are manufactured in Indonesia, some are manufactured in India, China, etc. Because you believe that the more we actually collaborate in supply chains, the more we collaborate in procurement, the more we collaborate even in understanding the demand, that is how we win in this particular narrative of family planning. World Vasectomy Day, Jonathan, you have shown that men's engagement is about far more than a single procedure. It's not just about the nip, it's not just about the vasectomy, the procedure itself, but through providers, educators, advocates, who are, even the video that Visilio you have just shown, community partners that span dozens of countries, they are helping us normalize the responsibility that we have. It's a shared responsibility. People playing their position. And I wanted to just end by highlighting some countries like Rwanda, Kenya, Uganda, Zambia, Nigeria, who have committed to increasing men's engagement in family planning while ensuring that women and girls remain at the center of informed voluntary decision-making.
recognizing leaders like Dr. Francois Regis Sizia in Rwanda, Edward Serem in Kenya. If you see him, please just say, you know, thank you for your service. Dr. Richard Mukahi in Uganda, thank you for your service. Angela Mwiche in Zambia, who shows up every day ensuring there is a budget line, there is service quality. Angela Mwiche, thank you even in Zambia for really driving the family planning story from the desk to the global stage. We really are grateful. In Colombia, the government committing to expanding respectful rights-based family planning, and they made their commitment at ICFP last year. Thank you, Colombia, and you are strengthening men's shared responsibility in reproductive health with our partners like Pro Familia who are working there. It's an excellent organization like OES who have helped us every day, and they keep showing up in expanding access to vasectomy services, normalizing men's participation in family planning. And I actually wanted to, now that Argentina is going to the finals, acknowledge the work that we have seen in Latin America, not only because we have seen the green wave in Latin America, but also across Latin America and in many parts of the world, men becoming informed partners, not just decision makers, not gatekeepers, not just partners, but families becoming healthier because men are showing up. We really value your partnership and the work that you are doing across the world to really encourage men to be there. Globally, colleagues, vasectomy remains one of the least used modern contraceptive methods. Now, I don't know in the chat there who has got the right number. Anyone with the right number there, Jonathan? Who has got the right number for family for vasectomy? I would love to know. As I conclude, I would love to emphasize and stress that the work that we do is under pressure, because funding for family planning is actually unprecedented, the pressure that we are feeling right now. We also have conflict, humanitarian crisis across the world that continue to disrupt health systems. We have a disease outbreaks that strain already limited services. Political debates that are not helping, at times increasingly even threatening evidence-based healthcare. Millions of people still cannot access contraception they want and need. This is why we do need to be working as a team. But history reminds us that great teams do not become great when conditions are easy. They become great because they refuse to stop passing the ball to one another when the pressure increases. You saw that in the football fields in the last few months. Precisely the moment when partnerships matter the most. We as FP 2030 are not a donor, we are not a government, but our role is to bring the team together, to convene, to connect, to amplify evidence, to support country leadership, because it's governments who shape policy, it's providers who actually deliver care. We challenge myths, we make sure that clinics are actually opened, and we ensure that with this partnership stays the long run. Thank you for showing the world that responsibility is an act of love. Thank you for proving that family planning truly is a team sport. I wish everyone a successful World Vasectomy Cup, and I look forward to the conversations, to the ideas and partnerships that are going to emerge today. But talk with your partner, talk with your son, listen to your daughter, fund programs, play your position in this World Cup. That is the World Vasectomy Cup. And I believe together we are going to win. Now, Jonathan, I don't know whether you have seen the right figure. Eska, do we have the right figure for the country that is receiving the highest number for vasectomy? I don't know. I'm not seeing the charts. I'm not able to see the charts. Did you see anyone? Otherwise, I'm going to hand over back to Jonathan. Over to you, Jonathan. Yes, I believe that I've been told, and it's maybe not a coincidence, that the country with the highest rate of vasectomy acceptance is Bhutan. Think about that. And that, not maybe coincidentally, it's also the country that has they say, the highest happiness quotient. So it's the happiest country. They get vasectomies. And I think Canada is got to be a close second. And that's another country that has a lot of really positives and always seems to bring along a lot of joy.
Thank you so much, Dr. Dubé. I neglected to mention that we do have translation. If you go down to the more button, or you'll see interpretation, and that will be where you'll be able to hear Spanish or English. For the beginning now, we'll be speaking in English, but I wanted to, we're running late and I don't want to miss anybody. But thank you so much, Dr. Dewey. Thank you for all you do and continue to do. You're an incredibly inspiring person. You're part of the big reason why we're doing this today, because you got me so excited by all your energy, and we feel it, and we're going to work it. Okay, so the other thing is, I was wondering if Escar, you want to say a few words for World Vasectomy Day? We'd appreciate that. Sure, sure. Good morning and hello, everyone, and good evening, good afternoon to everyone, whatever you guys are. I had a reflection. I wanted to make a quick reflection about what this whole event has been, the campaign that World Vasectomy has had. But I'm out of words after that brilliant intervention by Dr. Samu Caliso. You manage, Samu, to take me, not only to inspire me in the work that I do, but you were able to bring me back to very good highlights of the World Cup with your references to the different games. And I was there. I was watching those in front of the TV. And it was a wonderful intervention. So I don't have a whole lot to say other than highlight again and reinforce what we've been saying throughout the entire campaign this month, which was a brilliant campaign. Family planning is a team sport, and it's not just because it's a catchy slogan, but because I don't think there's a better way to describe what family planning ought to be. I spend years talking to men about vasectomy. I have done that, thousands of conversations, and those conversations have changed me. And early in my career, I understood that my job was not simply to explain a procedure, but to invite men into a conversation they have rarely been invited to before. And that is a very different thing. One idea has become almost unquestionable in family planning, and is that men don't participate enough. I agree, but I don't agree with what often comes next with that, which is that it is because of lack of interest. Too often that conversation becomes one about blame, one about what men haven't done, about how absent we as men have been, how we need to catch up. And I don't think that's the right starting point. In fact, I think it is the wrong approach. And because I don't believe most men consciously decided to sit this one out. If you think about the history of family planning, we were just not invited. We haven't been invited. We haven't been brought into the conversation. So, because if family planning is really a team sport, and we all have discussed that here today. As I said, Dr. Samu Caliso has been brilliant in her comparison with the team sport of football. Then our job is not to convince men to replace women on the field. Our job is much simpler than that. And I'm going to close with this. Our job, it is to stop leaving half of the team on the bench. So let's have a wonderful event today. And let's continue to share our experiences, and let's continue to bring everyone who should be part of the team when it comes to family planning onto the field, because we all have roles to play. Thank you so much, everyone, for being here, and I hope we have a great time today with this wonderful webinar. Thank you so much, everybody. Thank you, Dr. Dewey. Thank you, Scott. I wanted to just normally there is no sort of conversation about family planning in men without including the Male Contraceptive Initiative. We're going to jump to that because normally I put them at the end, because I like to think about the future and what is waiting for us down the line, and what are the possibilities that will expand beyond vasectomy. But because of scheduling, because we're doing a 24-hour event in 4 hours, where everything is moving accordingly, and I'd like to introduce the director of family planning of MCI, Dr. Heather Vadat. Heather, if you're there, I'll pass it to you. And we will get back to all the doctors, and apologies for anybody being pushed right now, but the schedule is really tight. So let me pass it to Heather. Thanks, Jonathan. Hi, everyone.
This is so fun. When Jonathan reached out to us and threw a metaphor into the mix, I love a metaphor. So the World Cup metaphor has been something you can definitely apply in so many ways to the male contraceptive space. So thank you for putting together this fun event. And Dr. Dubé, that was an incredibly inspiring kickoff. And Escar, thank you again for your follow-up as well. You're right, all the highlights flashing back. It was really energizing early this morning for us. So I have the great pleasure of having two teams or two representatives for some of the methods that are in development. So I'm going to try and keep the metaphor going as well as I can. So forgive me, I am one of the folks who has become a huge fan of soccer because of the Norwegian team. So I am such a cliche, and I apologize for that. Sort of, I also love it. So we've put together this whole lineup that I'm going to see if I can hopefully share some slides with you real quick. Come on. This is when you hope technology will also be a team player. Okay. Can everybody see my slides okay? Oh, go away. Let me Yeah, switch. we can see you. Hey, Heather, I don't know if you can reposition yourself for your light, but you'd be benefit from not speaking in the shadows. I know. Sorry, I don't know. Like I'm in witness protection, maybe. That's why you usually put me at the end. No, Okay, I'm fair sorry. I enough. don't have the best room. I'll work on that. But okay, so you can see my slides. Okay. So there's usually the starting 11. We've got a starting 5. So I'm here to present MCI's the grantees, and the space that we work in is non-hormonal reversible male contraception. And so we've been an organization since 2014. We've been grant making since 2017, and it's been so exciting to see how the future of male contraception has evolved. um, I guess when you're working with metaphors, cliches naturally come to mind. All of the work that World Vasectomy Day has done, they have walked Jonathan and his team so that we can run. We have and continue to have so many great opportunities to engage and follow the path that's been forged by World Vasectomy Day. So this is going to be a really quick run through. We're going to have the original kickoff here, player intros, a full team view, last picture of the team, and then the final whistle. So following on this metaphor, we came up with one team for every position. So we have our good old goalkeeper vasectomy, who we all know and trust. But the team has evolved now, and so we brought in center backs now who sort of are right in front of the goalkeeper, but are reversible, so they're adaptable. We have the fullbacks who are going to be daily pills that you can take, just like what we see with the female pill. We have a defensive mids, which are your longer acting on demand methods, wingers who are fast acting on demand. And then we don't want to give up on the condoms, but we've got our bench and our sweepers there, and they sub on. I love this description. They sub on regardless of the formation. And they are a great backup no matter what's on the pitch. So I will say, this is all AI, clearly, in case anyone thought that I crafted this myself, but I love own your game, more options, better outcomes. No one method fits every match. Just, it's such a fit for male contraception. So here's another rundown. We've got our goalkeeper, center backs, all of that. But I want to get over my little wonky intro here and really give the floor to a couple of our product developers who have been so generous to come and join me today on this crazy little journey I presented to them a couple of weeks ago. And I sent an email and was like, hey, here's an idea. Can I have 15 minutes of your time on Friday? So I'm going to start with Dr. Greg Kopp from Sacel Pharma, who is one of our wingers, so fast acting on demand. And, we need that speed up front. This is someone who's on the ball right when it matters and gone by the next play, sharp and situational. So this is no long-term positioning required for this. So Greg, with that fabulous, commentator-worthy introduction, I will let you take it from here. Great. Great. Thank you very much, Heather. And thanks to the organizers of World Vasectomy Day. This is such a wonderful program. Hello, everyone. My name is Greg Kopf.
I am a co-founder and chief scientific officer of Sacel Pharmaceuticals. I'm pleased today to tell you about the male contraceptive that Sacel is developing. Among the array of future contraceptive options most desired by women and men are oral, on-demand, non-hormonal products. Sacel Pharmaceuticals is filling this gap in the contraception armamentarium by developing first-in-class, small molecule, orally delivered, fast-acting, on-demand, non-hormonal contraceptives for men, women, and couples. The target of our novel contraceptive platform is a unique cellular signaling enzyme that plays a key role in sperm functions, including motility, initiation, hyperactivation of motility, and sperm fertilization competence, otherwise known as sperm capacitation. Male mice without the enzyme are infertile, but are otherwise normal. They produce sperm, but the sperm are immotile, so they cannot impregnate a female. Female mice are not affected. More importantly, a specific type of human male infertility has been shown to be due to naturally occurring inactivating genetic mutations of this enzyme, resulting in men that produce sperm that are not motile, and the men are thus infertile. The presence of naturally occurring mutations in the otherwise healthy human population validates this enzyme as a viable target for contraceptive development. Sacel has developed a series of highly potent small molecule inhibitors of this enzyme that rapidly block sperm motility in several animal models and in human sperm. Moreover, when these inhibitors are given orally to male mice, these mice quickly become infertile for a period of time. By the next day, the treated mice were fully fertile again. Sacel is first developing these inhibitors as oral on-demand non-hormonal contraceptives for men. The goal is to develop a product with a rapid onset, for example, 30 minutes, and with a contraceptive efficacy period for about 8 to 18 hours before full fertility is restored. An important advantage of our method is that because the drug will be taken shortly before intercourse, the partner actually sees the man take the pill. Investigational new drug or IND enabling studies will begin shortly, and first-in-human phase 1 testing is anticipated in the beginning of 2028. Sacel's goal is simple: provide birth control only when you need it. Thank you. Sorry, I lost my mute button. Thank you so much, Greg. So let's get back to our slides here. So I'm also really pleased that Robert Townsend and Bob Dudley were kind enough to join today as well. They are our hardy center backs. They'll be talking about our vaso-occlusive methods in the space. They are backing up the goal. They're built to come off when you want them to. I love these, sorry, I just love these lines. And they hold the line for months at a time, but they can be subbed out and you can return to normal play on demand. So this is an exciting development. You know, their active product has been a story in global health and collaboration. So to see this evolve has been really exciting. And there's tons of history between this team and MCI, including the founder of, well, the relationship that they have with Parsons. Parsons Foundation actually was one of the early big donors to MCI. So this is a relationship and product that we've enjoyed watching over the years. So Robert, are you going to be the one to present then? I think Bob's going to start first with the order of our slides, and then I'll follow. Perfect. So Bob, I'll let you take it from here. Okay, I'm going to try to share and hopefully this will work. The host isn't allowing multiple presenter for this meeting. Oh, do you want me? It's me. Do you want me to turn the slides Yeah, off? Yes. we actually made some updates to our slides. So we put together a little deck. Yep. Hopefully. Okay, try now. Okay. There we go. Share. Let's see, I need to take it out. Can everyone see that? Yep. I need to move it to where we can actually see the whole deal.
Okay. So I appreciate that. We're actually, my compliments to the organizers as well. It's a really interesting topic. And for those of you that don't know, Next Life Sciences is a US-based company that are committed to the development of sexual and reproductive health products for men and women. We actually have two that we're going to share today, and that's a little bit different than what Heather said. I'm going to start with the pause pill, which is really kind of more the winger in today's analogies. And it is similar to what was just presented by Greg, an on-demand male contraceptive, also non-hormonal. The concept is fast-acting, situational, and we like to think of it when the moment matters, press pause. And it's really being developed to fill another gap for men and women in this whole scheme of contraceptive planning so that the right product for the right moment is available. It's again, no daily dosing. It's purely on demand. It's non-hormonal, and it's really kind of couple-centered. The mechanism is really closing the faucets. Unlike different approaches that others are using to work on the sperm functionality or morphology, we're really looking to turn off the flow of reproductive fluids. And we do it by the combination of two drugs, one that works centrally to reduce the drive that coordinates emission and ejaculation, and another that works on the smooth muscle in the genital tract that enables the fluids to be expulsed at the time of ejaculation. So it is a fixed combination product. These are two drugs that have been around a long time but never used like this together. And we're very excited about the possibility of their action. And I'll show you that we've already completed a phase 2 trial where we've had 100% of the participants had no semen release by 180 minutes. Now, some people say, well, that's a long time before, to take a product before intercourse. But we already know that we can move dramatically back the other direction. We already have very strong data at 90 minutes. And we already have a very good idea of how we can move that to an hour or less. So we've really validated the mechanism, and it's really about where we're headed. Speed, we want to make it work faster. Consistency, we have very consistent results in the men. They love they actually like it. They are not at all pulsed that they don't have ejaculated orgasm, and these two products preserve in its entirety the orgasm experience. And we know that the return to full functionality is simply a matter of hours afterwards. And so right now we're really working to optimize the experience. So this is just another method that we think has great potential. And with that, I will turn it over to my colleague, Robert. And Robert, I'll just navigate for you. Okay. Thank you, Bob. All right, so Plan A. So Plan A is the center back role in the contraceptive lineup. It's steady, long-acting coverage that helps anchor the team while keeping future options open. Our strength is durability with flexibility. So Plan A is designed to remain in place for years, then be reversed on demand when the man is ready to pursue fertility. So it's adding another choice, not a replacement for the existing methods. And it's also non-hormonal. So Bob, if you want to go to the next slide. So the gel itself, Vasogel, works locally inside the vas deferens. It forms a soft hydrogel barrier designed to block sperm while allowing other fluids to pass without altering the testosterone, libido, and sperm production. A reversal is part of the complete system. So we have a separate reversal procedure that uses sodium bicarbonate solution that then collapses the hydrogel and clears it from the vas deferens when fertility is desired. Next slide, Bob. So our clinical work is focused on validating, the complete system. So we've demonstrated successful delivery and device placement with rapid reductions in sperm counts.
Our clinical data to date has supported the safety of Plan A. As a team, we're also building confidence in every part of our system with those trials, which include safety, duration, performance, reversibility, return of sperm, and consistency across different providers. We're generating clinical evidence today while preparing an even stronger lineup of future studies that will continue to move the program forward. Next slide, Bob. To kind of bring this home, Plan A is one player of a larger team. Their different contraceptive options serve different needs, people, and moments. So our goal is to give couples a full team of choices, adding a long-acting, reversible, on-demand option to support shared family planning. And I'll close with every championship team begins with a strong team, a solid game plan and execution, and Plan A has all three of these. Thank you. Great, thanks. So I will actually just, I had a couple of slides, but I know we're short on time, so I apologize for the time change there, but I do want to make sure that we close with a nod back to our fearless goalkeeper, which is the Vasectomy Day team, the World Vasectomy Day team, and just a shout out again to everything that you've done. Bob, I think you can stop sharing your screen. Yes. Everything that you've done to support the space and to allow us to work beside you literally around the world. So thank you all. And I hope everybody has a good rest of your day. Thank you so much, Heather. I really appreciate it to have you guys. And I keep hoping that we're going to hear about these products entering the marketplace. That's the dream, of course. And if there's anybody out there who has any clue in any country around the world where maybe they can facilitate the kind of whatever it requires to get this through quicker, to be there, to reach out to Heather Vidal of the Male Contraceptive Initiative. We're really appreciate it. It is the future of vasectomy is a great option for men whose family is complete. There's a long path before that, and it's not right for everybody. So we always are looking for other options, and we're convinced, as you guys have shown through your research, that there is a big market out there for something somewhere between pulling out a condom and vasectomy. But let's go. We're talking about doctors and vasectomies, and obviously they are the kind of the bottom line for our work. World Vasectomy Day's success is completely dependent upon the work that the doctors do, the support we get from them, their generosity, and all the missions they undertake. So I'm going to pass this on now because we are connecting with Uganda, where we have been working with the support of Children Investment Fund and in Zambia. But we're going to start in Uganda with Mwima. We call him Junior, and he is going to be our host for the next segment. So Mwima, I pass it to you. Thank you, Jonathan and team. I hope you can hear me loud and clear. Yes, we hear Jonathan, you. Very good. Okay. Yeah. Thank you so much. My name is Mwima Mbaka. I work for WVD Uganda as a program officer. We will manage our 10 minutes that we were given by the organizer. I'll be moderating this session of doctors that have been on ground, giving in all the numbers, working on all the clients that we've been able to work on from Uganda. Just to inform the team here, this year alone, we've been able to work on 361 clients in Uganda around the different partners that we are working with: Reproductive Health Uganda, Chiumba Health Center, government. And on this panel, I'll have 3 doctors that have been directly involved in the service provision here in Uganda. We'll have Dr. Simon Lugolobi from Reproductive Health Uganda, who is the Clinical Service Manager for Reproductive Health Uganda. I also have Dr. Ronald Nsubuga from Chiumba Health Center, the PSS that we've been working with closely, and this year actually has done the most vasectomies out of the 361 vasectomies that we've done. We'll also have Dr. Roger Senyonjo, who also works with
Reproductive Health Uganda, and Dr. Roger Senyonjo, for your information, was one of the doctors that were mentored by Dr. Carrington when he came to Uganda. And I want to start with Dr. Ronald Insubuga. Could you tell the team here what are the main challenges you've observed in providing male contraceptive services in rural areas, and what changes do you observe that men have been aware of this option? Dr. Ronald Insubuga? Connected, everybody? If he's not, let's move on to the next doctor, because we. Yeah, Dr. Ronald Insubuga works in Masaka sub-region, so that's one of the areas that have really bad network. But I'll move on to Dr. Roger Senyonjo, who works with Reproductive Health Uganda, and I will ask him a very simple question that he really loves answering. And Dr. Roger Senyonjo, World Vasectomy Day works to strengthen the capacity of health system through trainings. And with your experience across a network of clinics, where are the opportunities of the continued health strengthening in vasectomy and reproductive health in Uganda? Dr. Rogers? Okay, thank you very much, Muima. First of all, let me first start by appreciating World Vasectomy Day for the work that is being done to support access to family planning, but particularly vasectomy when it comes to the context of Uganda. Yes, I've done quite a number of vasectomies, both with World Vasectomy Day and with RHU, but also I have those who just walk in, clients who just walk in independently, and they come to seek the service. And I'm going to share just in 1 to 2 minutes some of the opportunities which I think still do exist when it comes to advancing access to vasectomy in Uganda. Because the truth is, Uganda has made some progress in advancing access to family planning, but there still remain some gaps, especially when it comes to male engagement. Most of the providers, the doctors and the nurses, are very comfortable talking about other contraceptives for the ladies or the women, but when it comes to talking about vasectomy or male contraceptive, there are a lot of gaps and inconsistencies, even from the providers themselves. So I'd like to start by saying that one of the opportunities that we do have is provide capacity or building. A little bit. Oh, there he comes back. Am I getting some feedback? He's just a little bit of a challenge with the internet. You freeze from time to time. Just a minute. Let me change the line just in a second. Okay. How about now? How about now? Great. Jonathan, how about now? We can hear you, Dr. Rogers. All right, Go thank on. you. So, yes, so I was saying that the capacity of the providers needs to be built, and this I'm going to say it from the following experiences, since I'm speaking from experience. One, it's quite disappointing that we still have health workers, even doctors, who are still stigmatizing vasectomy, who are not willing to talk about vasectomy. I've had some doctors that have reached out to me and they're asking me, but Rogers, how can you be comfortable telling people to actually have a vasectomy? And to them, it looks like a taboo, especially, given our cultural context and all that. So I think we need to start by doing a lot of values clarification and attitude transformation of the health workers. Because trust me, if any man walks up to a facility and the health worker is not willing to even just think about male engagement or the options that could be available for a man, then that means we are doomed, even with the efforts that we are putting into advanced access to contraceptives. Secondly, there's need for skills development. There are still a number of doctors who are actually willing to learn, and they are willing to provide these methods, the skills to actually do provide the vasectomy, for example. I've done quite a few mentorships here and there ever since Dr. John left Uganda, but still I can't do this on my own. We've tried still under RHU
but we have some limits where we can't push further. So we need to invest in training programs which are going to So frustrating. and advance or enable access to nations so that we have at every point one actually who is able to provide the service. The second thing I want to talk about is the use of peer champions. And by this, I mean people who have had a vasectomy. From my experience, I've received quite a number of clients who have come through and there have been referrals from those that I've worked on. So someone who has been worked on and they're satisfied with the method refers their friends. And I can say that for the past about 2 months, most of the people that I've worked on have been referrals from the satisfied users. So if we get those people and we put them into a community that can actually champion the message about vasectomy, I think we can have a lot of attitude transformation, especially among the general community. Then community engagement, and this needs to be a bit strategic. There are a lot of myths and misconceptions when it comes to male contraceptives, especially vasectomy. A lot of people are looking at the side effects, the expected or anticipated side effects, which are not actually lack of information, but also the cultural beliefs and norms. So I think we need to look at a very strategic community engagement through community leaders, but also some of the key partners we need to involve are the female counterparts of the men. Because from my experience still, most of the men are discouraged from getting contraceptives, especially vasectomy, by their partners, because partners have a very big say when it comes to contraceptive. Unfortunately, in Uganda, most of the times the woman comes alone, does not come with a man. So we need to invest into community engagement activities that are going to encourage coming as a couple, but also whereby a lady can be able to support the gentleman if we feel like doing vasectomy is the best option. And then still in community engagement, we need to look at the data that we are having. For example, we might have said that since the year started, we've had 361 vasectomies done. But can we be able to segregate this data? We look at the age categories, look at the locations. Let's have the demographics, and they're going to guide us as we do our programming. They're going to guide us as we do our community engagement, because we know where to focus. They will show you who is actually getting the vasectomy. Where are we getting the clients from? Where do we need to put, just emphasize what we've already done or strengthen what we've already done. So we need to look at our data. We use it carefully. We use it productively to guide us when it comes to programming and improving our services. Building quality systems. And by this, I mean beyond the provider, beyond the patient, beyond the community. How are our systems? Systems right from the health facilities. Do we have facilities that are equipped to provide contraceptive in its comprehensiveness? Do we have policies that enable access to these contraceptives in their comprehensiveness? Let's look at things like reliable supply of the commodities that clients need. Let's look at continuous mentorship. This is part of the quality systems. If we've trained doctors, do we go back to do routine supervision, mentorship, competence assessment to see that they are still at the standard? And maybe where there is need, we keep building their capacity. Let's look at, I've talked about support supervision, and I've talked about use of the data to monitor the performance. But in summary, in conclusion, there's a lot of potential in Uganda. I think there's been a very, very big increase in the number of people turning up for contraceptives. There's been a remarkable change in the attitude of the community towards the contraceptives. There's been an increase. One more thing I didn't talk about, which I had forgotten, is social media and media in general. Of course, the mainstream media and social media. I think in the past two months, I've had about 5 clients that I've worked on, and this came through from X, formerly Twitter, just because I made a tweet about vasectomies. These people reached out to my DM. They had a chat with me, and they actually came through to receive the method. So there are a lot of platforms available for us, the digital platforms. A lot of people are now on social media. We can reach to them with information anytime from the comfort of their beds and their homes.
And these are these are routes we can use to actually try to debunk the myths and try to give the right and correct information. And I do believe that we can have a lot of male engagement, we can have a lot of male involvement when it comes to contraceptive. Thank you very much, Wim. I think that's what I can submit in the time that I was given. Thank you. Thank you so much, Thank you so much. Dr. Rogers. I will ask you another question because it seems like the other doctors are failing to log in because they have issues with their internet. What has been your experience and within the reproductive health in Uganda? How has the interest of your client evolved over the years from your assessment and from looking at the numbers that you've worked on and all the trends that you've observed? Thank you. Dr. Rogers. What I can say is we've had positive trends. If you look at the statistics, I might have the exact figures at hand right now, but when you try to do an assessment, especially, let me use Reproductive Health Uganda, where I work as a case study or an example. We do routine data evaluations every year, and then we do quarterly data evaluations. We do monthly, quarterly, and annually. And we see an increase in the number of men who are turning up to receive contraceptives. Now, a few years back, you could not talk about things like vasectomy in our communities, and you don't receive a lot of criticism. There was a lot of myths and misconceptions, a lot of misinformation, and it was considered a taboo. But with, of course, enhanced access to information, we've built community structures. We have VHTs who have been empowered and they can reach out to the local communities or their peers. We have now people who have had the services and we try to engage them. So what we've done, we don't leave them to go after giving a service. We keep in touch with them and we build a community of these people so that they can now be at the forefront of advocating for male engagement or male involvement in contraceptive. But also, we do not just position vasectomy as just a method, but we look at the we look at the comprehensiveness of family planning and reproductive health as a package. So someone is not just having a vasectomy, but they are actually making a choice that is going to work best for the future of their families. Now, these are words of my clients, and they're not my words. The last client I worked on, that was like last week. This is a gentleman who had 7 children, and the gentleman is 39 years. And this gentleman was paying school fees of about 80 million Ugandan shillings per term. And the last born is about 3 months. The second last born was about a year, which means he has a few of them who are at school, and it's almost all the money that he's making is just going to the school fees and is not having any savings put aside. So most of the men who are actually now doing vasectomies, they are doing so because they believe that's what they need to do for their families. Trends have changed in Uganda, economic disruptions here and there. So they do believe that when they do this and put a stop to having more children, they're able to plan for those that they actually do have. So there's been a very positive trend and an increase in the number of men who are turning up for vasectomies, but we need to do more because there's still a lot of misinformation and myths going on in the community. Hey, excuse me for interrupting, Dr. Rogers. It's so interesting to hear everything that you have had to say today. But unfortunately, we have a little time constraint. We need to move to Zambia. So if you don't mind, we're going to have to cut it short now. And thank you very much for coming today. We really appreciate it. Great job. Thank you so much, Deidre. Actually, we are going to close. We want to get back to Jonathan. We wanted to give you some time to ask questions, but because of time, we'll push back to Jonathan. Yeah, Jonathan's internet has failed, so I'm taking over for the moment, and we're going to go ahead and move to Zambia. And hopefully, I believe that we have got a few people. Hopefully, the medical schools are, or the is Senna Koi on our feed right now? Senna, are you there? Otherwise, I think if he is not with us, then we want to do a video
with the Zambian team. It's just a couple of minutes, so Kate, if you could give us the video, that would be great. And thanks again, Wima. Thanks again, Junior. Before the video starts, I would like to give a little shout out to Namazi Martha Naku from Uganda. She's with the Lira University, and we're just happy that she was here. Thank you very much. Okay, here's Zulu. My name is Dariso Zulu. My name is Micheline Chanda. Hi, my name is Gregory Mofu. I work as country coordinator for WVD Zambia. I am the admin and finance officer for WVD Zambia. I'm the programs officer at WVD Zambia. My focus is to promote reproductive health and family planning, supporting and coordinating programs and promoting family planning in Zambia. I play my position by connecting the major players in the family planning space, the community mobilizers, and the service providers, ensuring that people have access, right information to make informed decisions for family planning. I play my position by ensuring that every couple, every individual makes an informed family planning choice. I play my position by contributing to the successful achievement of the organization's goals and facilitating a positive client experience. Thanks. That was great. That's our team. You know, while we're at it, I want to go ahead and thank the rest of our team because this has been an incredible effort, not only by FP 2030, but ourselves. We have put this together through just so much heart, trying to bring this idea home that family planning is a team sport. So for the moment, I want to thank Lorena Setien, who's in Argentina, and Bisule Kabunda, who's done all of our graphics, and he is in South Africa, and Maria Rene Gironda, who is in Bolivia, and also Natalie Gish, who's in DC and is working with us through the whole thing with FP 2030, and everybody that has contributed, all of the Latino Americans that have given us videos, and all of you that have given us many, many bits of information and heart. You'll hear from everybody today, but right now I just wanted to thank our team for putting this together. Okay, so moving on, we are now going to introduce, and sorry, I'm taking over a little bit roughly since I wasn't planning to be doing this. Zulu is on board. Do we have Dr. Ospencio Nikuna? Okay, please. Yes, we do have with me. Today I'll be speaking to Dr. Ospencio. Is one of the young that joined us in 24. He has done a tremendous job at Langiza Chikondi Clinic. I think this year he has worked closely again with us. And then today is actually in surgery. He's the one that has been doing vasectomies. We've got clients that came. So today we are looking about, I think, 10 that have done vasectomies so far. And I think I'll be connecting with him. So Dr. Ospencio, you're welcome. And yes. So Dr. Ospencio, I wanted to just ask you to share your experience working with us at Langiza Chikondi Clinic. Okay, so if I'm to talk about my experience, I would like to talk a bit about my expectations before the training. Since vasectomy is not something that's really known here in Zambia, and majority of men are actually scared of vasectomy if we talk about it.
So my expectations were before the training was done, I thought maybe we'll be having maybe we'll do 10 vasectomies in a year, or in the range of those numbers. But to my surprise, we really have good numbers. The main reason when we tried to find out why majority of men were actually scared of vasectomy or were not for the idea of vasectomies, because majority of men here in our setting don't really understand what a vasectomy is. Some on social media will think a vasectomy is actually a castration, and some these myths where they will think they will stop ejaculating, or they will have erectile dysfunction. So we used an approach of using social media, having these insacas where we get a group of men, educate them about vasectomies. In fact, in those groups of men, sometimes we'll try to include women to participate. Then when we explain what a vasectomy is, what they expect from a vasectomy, the numbers really, really improved. Just this year alone, we've done about 301 vasectomies, which is a really good number from the time we started, which was somewhere in February, if I'm not mistaken. Otherwise, my experience has really been good with WVD. As a young doctor, what do you think is the future of vasectomy in Zambia? Okay, vasectomy has a very good potential here in Zambia. For the fact that vasectomy, just like my colleague from Uganda said, is highly discouraged, especially by health workers. You find some doctors, some nurses would discourage vasectomy, but sometimes when I try to ask them why they would discourage a vasectomy, they don't really give a good answer. Some think contraception should be left for females, of which that shouldn't be the case. Otherwise, for vasectomy here in Zambia, from I think that was about 3 weeks ago at the radio presentation. And just after the presentation, the response was really good. We received a lot of calls of men wanting to get a vasectomy. Majority of men were not even here in Lusaka, were not within town. Some said they are willing to travel, and some came through just after that radio presentation we had. So so far, I think vasectomy has a really good potential from the response that we have so far. So before I come back to Dr. Ospencio, I invited a media expert called Rafael Kumwenda. I just wanted him to give like his personal experience because he's been promoting us from 2024. He's really been supporting WVG's work in Zambia and promoting us, and he works for Zambia National Broadcasting Corporation. So I just want him to share a perspective how it's been promoting vasectomy as a safe, permanent method for men. Thank you very much, Mr. Zulu. Of course, we have had chats around vasectomy from, as it says, about 2024 thereabouts up to this point. It's a very interesting discussion, and Dr. Spencer also pointed out the fact that we, pretty much a conservative society. And so vasectomy hasn't been an issue that's been there for a while, but given our interactions, I see that people are now slowly warming up to the idea of undergoing the procedure as a way of also contributing to the welfare of the family. And so from the media perspective, for as long as we continue having these conversations, I see a shift in the mindset. People are slowly warming up to the idea. And I think it is something that now people are openly discussing. And a couple of colleagues even at work are actually willing. In fact, one or two have undergone vasectomy themselves. And a few more people actually, inquiring a bit more about vasectomy and where this procedure can be done. It would appear that in many public health facilities, maybe the procedure doesn't quite take place. But with the coming in of World Vasectomy Day, I think that you've provided an opportunity to a lot more men to now at least consider undergoing the procedure once they feel they need to, consider undergoing the vasectomy procedure, as it were. Okay, so like everybody has been saying, family planning is a team sport. And I want to ask Dr. Ospencio, as a player, what position do you take?
Okay. As a player, I think I'm the goalkeeper. I take the position of a goalkeeper. The reason I'm taking that position is I want to consider myself as a last resort. If I mess up, the goal, then the other team scores. So as a goalkeeper, I have to make sure I have to do my best to make sure the clients receive the best from what I can get. To avoid issues of vasectomy failure, of which so far we've not reported at our facility. So as a provider, I think I'll take the position of a goalkeeper as the last wall of defense. Thanks, Dr. Spencer. I think I'll come back to Rafael. What position do you see yourself as a player on the pitch? I would have to take the position of a striker, and I think that the media plays a very significant role in helping to change narratives, and so the media is a gatekeeper. For as long as people are given sufficient information, then we are likely to score a bit more. What we have seen is that there are a lot of families, a lot of members of the family that were not quite planned for. So you have, I mean, if you like, kind of accidental children, and I think that that is a trend in most households. But given the option of this procedure, I think that as media practitioners, we need to stimulate a lot more conversations so that people can appreciate and make informed decisions when it comes to choosing best out of the many available options for family planning, which of course vasectomy being one of them. Yeah, thank you so much, Rafael. So, Deidre, as we continue the conversation, I just want to tell the team that, look, we can't work together as we can't work alone as WVD. I think we need every stakeholder on board. And this is why, as a country coordinator, my role is both of that of a coach and a facilitator. So when we talk about me being a coach, my job is to assemble the team. And I think, like you've seen, I've assembled the team that is giving perspectives about vasectomy, the significance of working together. I'm also a facilitator because we need to identify other stakeholders, like, for example, other organizations that are supposed to be offering the same service. And together we can come and win as a team. So from us, I think thank you. I think there's one or two more videos that Visule has to play from Zambia. Thank you so much, Deidre. We're gonna my internet. Hey, Zulu. Jonathan. Thank you, Zulu. That was really great. I appreciate it so much. It's great seeing you there. And Dr. Spencio, also wonderful to finally lay eyes on you. And thank you. Go on. I don't know. I think I'm gonna work on this one here. There we go. My believe it or not, I'm in New York City and my internet is crashing. So there you go. That's how it works sometimes. Are we gonna pass the video? I think we have one more video that we wanted to show, and please pass that on. Hi everyone, my name is Lester Lozankiri and I work at the Planned Parenthood Association of Zambia, the one that others know as PPAZ. And at PPAZ, I'm the Director of Programs, and as PPAZ, we've been in the business of sexual reproductive health for a long time now, and we thrive through this business of sexual reproductive health through the different programs that we offer for men, because we believe that men have a very big role to play in the families, because they are mostly in our culture, they are the team leads, but their role is not only to lead the team, but also to demonstrate that leadership in terms of them being there for the family to help out on many things, including livelihoods and also the overall development of the family. So as PPAZ, we offer different solutions for men, services that are designed for them, but at the same time, we encourage them to work with their families to plan
and come up with ideas on how best they can deal with their families. And that includes supporting their women to receive different reproductive health services such as family planning, HIV services, maternal, and also antenatal services. And also, there are situations where also a man has to also seek their own services in order for them to. So we do have services for men, which either HIV, sexual reproductive health such as family planning, and also specifically, we have certain methods that men resonate to, such as condom use and also vasectomy. So it's a whole package of services. But I also wanted to say that men also have issues with the potence and fertility and that sort of thing. So we have all these men clinics that cater for such services, which are exclusive for men. And we do it in a way that men find very easy to come and access services. Yeah, so for a long time now, men are perceived to be leaders of their families, but we also know that the tide is changing. Now we are also looking at issues of gender equity and data of equality, but we are also looking at issues of how we can coexist as one another, regardless of gender. And now we are talking about gender transformative approaches to work. So men, because they play that perceived leadership role, it's important for them to be healthy. It's important for them to understand the issues regarding their family. And one of those issues is them planning for their family and also supporting their spouses to access the different range of services that we offer at QPSZ. But also for the men to access the services themselves. Because as a leader of the family and perceived to be the head of the family, it's very important that leadership role is demonstrated by you being in the forefront of actually encouraging your family to access the different services that are available. You know, right now, since we are talking about the World Cup, we are looking at a team playing 11 players on the pitch. So you cannot be more than 11 at any given time. So you might have substitutes on the side, but each one is given an opportunity to play for the team and to contribute. And of course, as a team sport, when others get tired, others take over. So meaning somebody can be substituted because they are injured or because they are tired or maybe because there is a tactical change. So obviously, even for us, we don't want to take vasectomy as a rigid thing that is there just to make the man not to have children anymore in their life, because it's a permanent procedure as you know it. But it's also there for it to be an enjoyable thing, something that the family appreciates, something that everyone feels it's a good thing. So it's not something that maybe, yes, you can do at personal level, but if you do it for the team, then we win together. I'm back, everybody. My internet is terrible. I'm in New York and I got no good excuses, but thank you, Lester. Thank you, Zulu. Thank you, everybody. There is no doubt that the hardest job of these, you know, the doctors are amazing, but without clients, there is no forward movement. There is no World Vasectomy Day. And the people who are out there on the front lines, going into the communities and educating people are really the backbone. The work they've been doing in Zambia and Uganda is incredible. They're going to continue doing it with you guys' support. We're talking now about expanding the program, and there's some exciting opportunities there, and other doctors from the UK who are interested in going and supporting that work. So we're always looking for more participation, more ways to get involved, and excited about that. Let me take this moment now to pass to one of the friends of World Vasectomy Day, the original communication person who was so involved with getting us off the ground. He was there in the beginning. I pass it to Nicolas Cuellar. Thank you, Jonathan. This is going to be a conversation with you, so I hope that your internet is good enough to take us through to remembering how all of this started. I will do that. Let's do it. Awesome. Because I want to say it's extremely exciting to see right now World Vasectomy Day. It's not only a global movement, it's a movement that makes us feel like we're in one single community. That's something that I think that everybody that's working in intercontinental basis is constantly trying to do. How do we feel like we're together? And I think that World Vasectomy Day has become like a reference on how to do that. Because I think right now, today, as we speak, we feel close together in different continents, in different countries. And that's something that you dreamed up 12 years ago,
15 years ago? I don't even remember. I think the first 15 one now, I was think. 2013 was the first. That's true. That means 13 years ago, you started dreaming up about what it meant to create a global movement. Yeah, it's And I think that's very powerful. Yeah, well, it's been a bit of some incredible teamwork. So many people get involved. You know, it really goes to show you, you know, the value of a good idea, but really about all the people who've contributed to it, the opportunities for linking together communication, storytelling, and you know, really concrete services and getting men involved, and not just for vasectomy, but getting men involved and engaged as partners in creating a healthier world, you know, where men really are contributors in a positive way, is something that we thought about from the beginning. I mean, we've been working way before that, working in other crazy projects in prisons and all over the world. So it's fun to be looking for a positive way to tell stories, looking for men doing good instead of all the intention on all the bad things that men do. I completely agree. And I think it's a good thing that everybody that's joining in, you know, that's been here for years, World Vasectomy Day, you came in, everybody here came in probably knowing that this program has already existed and something that was already, you know, it's easy to forget that before something is a platform, it's just an idea, and building an idea is hard, making it real. So I want to take a moment, because I know, and I think there's a lot of people here that are going to tell us when we have to stop talking. So I'm not going to think about it, and then anybody can stop me whenever they're ready. Because in the meantime, I'm going to share the screen here, because you know, this is from the World Vasectomy Day website for everybody that wants to take a journey through. This is like a museum, and it really is a museum, like a museum of history of how this all started. Because, you know, of course, the first World Vasectomy, I already had everything open here, look at that. The first World Vasectomy Day, this is not where I want to focus, but, you know, everything started in Australia, and it was huge, right? Because the first time you said, like, you know, let's make World Vasectomy Day happen, it was in the midst of having the Vasectomist, the first movie that we did with, you know, did with Doug Stein. So it was something that everybody thought, this sounds great. Let's celebrate for one day. Let's celebrate World Vasectomy Day. And this was in Adelaide. We went there, you know, hold on, because this was beautiful. Look at that. We were in Adelaide for 24 hours, and this is the first vasectomy. This, what we're seeing here, is the first vasectomy ever done during World Vasectomy Day. So it was awesome. It was huge, because it was, you know, everybody thought this is a beautiful, crazy idea. But this is the easy part. And I wanted to take a moment to remember that, you know, after 2013, you know, in Australia, everybody said, this was great, fantastic World Vasectomy Day, and it's done, right? And we're ready to go. You know, this was a great conversation. We had an amazing beginning, but how do we continue? And I think it was very powerful is that in 2014, look, there was nothing. It was just a couple of us thinking, how do we make this happen? How do we make something that happens every year? That happens, you know, that takes 24 hours. We get everybody together. And what we're seeing here, look at the interesting part of building a movement. 2013, everybody was there. Everybody was saying, like, hey, look, this is huge. We're going to do it. 2014, nobody was thinking about this. At the beginning, everybody was saying, like, no, you're done. There's way too many big movements. Be part of one. And it was Jonathan telling us, like, no. What do we create? So we got a room, a small room. And Doug Stein came in and was an amazing, like, you know, he was, I mean, he's always been like up for anything, which is amazing. And we started building together what was a small like hub. What does it mean to create a 24-hour movement? And we started getting together the men. We got together a couple of doctors from different parts of the world. And we proved to everybody that World Vasectomy Day was not just an idea that sparked and in a beautiful memory. And I think that's the difference. You know, so it could have been a fantastic anecdote of something that we did, and then we moved on with our lives. But I think this 2014 was the beginning of saying it's not just a story, it's a movement. And we created something that was beautiful, because this one we created with nothing.
Do you remember that, Jonathan? It was beautiful. And it ended up feeling so big because we did get together friends and family and doctors that that wanted to participate, and we ended up discussing what did it mean to have conversation while people were getting vasectomies, and that became like the structure. I think at this point we realized this is the essence. No, it's not just something happened in Adelaide. We want to do it every year. We want to create something that is huge. And then by the third year, that was beautiful because then we went to Indonesia. And something amazing happened here. Is the first time, Pro Vasectomy Day got invited to the big international family planning conference. And we got there a month and a half in advance. And we started creating stories and we started creating like beautiful things because we wanted to show it. These were the big leagues. And the big leagues never arrived in Indonesia. There was a volcano. Everything was canceled, and the only people there was World Vasectomy Day in Indonesia. It was beautiful. I think there's a picture. I don't know if it's here, but it's the most amazing picture. And it's Jonathan Stack in this huge hall that was canceled. One chair, him sitting down. And that's what we sent to PMC, saying like to the international conference, saying like, hey, we're here. I don't know where you are, but we're ready to get started. But we realized that we couldn't do it. So we found this amazing space, this amazing dome, and we created what you're looking at here. It was like the representation of what it meant to create a movement in different parts of the planet with or without our allies there. But everybody got connected, and everybody from the family planning conference, they were there with us because we realized now this was the first time. And this was the first time. This was the third time. And the third time it became something real, something people said, this is happening now. Where is going to be the fourth, right? How is this going to happen? This was such a beautiful moment. Really, we went in this third World Vasectomy Day, something started that hasn't stopped. The idea of let's go around the country. Let's not just go to Bali. Let's move around Indonesia. We went to Wonosobo. We went all over the country, getting to know the people. And what you're seeing here is like the small workshops that we started doing about what does it mean for men to want to get vasectomies? What does it mean to talk about family planning in places where family planning usually doesn't get to, and where allies can explain to us how to get there, how they've been talking about it, and we can interiorize that language, local language, into our global movement. That idea of a road trip stayed, it stuck. And now it became, and if you see here, like the next one was in Kenya. In Kenya, it all started with a road trip. And it's okay. Hey, Nicholas, I'm going to have to interrupt you because we could go on and it would be amazing to go on. One day we should do just the one on the history of World Vasectomy Day. It could take 3 hours just talking about all the amazing things that have happened. I'm done. Actually, it was after that, the rest is history. Oh, but it's always good. The rest, look at that. This is the rest, and it's history. But it's always good to remember what everything started. I just wanted to say that in the beginning, it really was Nicolas and I. And just to give some perspective, there was 1 year we were on the 24-hour live stream. It was early on in the beginning. And we looked over and there were just 2 people online. And one of them was Nicolas's girlfriend, who's now his wife. And one of them was my girlfriend at the time, who became my wife. And it was great. There were 2 of them. And then around 2 years later, I got divorced. And I said to Nicolas, I said, we just lost 50% of our audience here. This is I'm gonna have to get remarried to keep this thing growing. So, but now we're a bigger family. It's no longer just nuclear. We're many of us who's still here working. And it's exciting to see all the new people coming in and keeping you. I know the work you're doing is amazing. We should be talking about that. There'll be another opportunity to discuss all the great stuff you've gone on to do. And really with this continuing on with storytelling and building that movement in a whole new way, in a new direction. But that same idea of storytelling as the sort of the heart of it. And we have lots to share and we will continue. I just wanted to say that in the beginning, it really was the doctors. And one of the first doctors that came on was in Canada was first, obviously it was Doug, but then it was Michel Lebrec. And I think he's with us today, as is Melanie, who has been with us traveling, Melanie Cote, who's been traveling with us
around the world and training others doctors. So I think let's just pass just to keep the time flowing here. I know we're getting to we're a little bit behind, but I wanted to make sure to at least stop in and thank you, Nicolas, for everything. There it is, Historias en Kilómetros, his organization. You guys got to check it out. Put it in the guys, put it inside the chat so people can link on and see what they're doing and all the ways you might want to work with them going forward. If you're working anywhere in the world now, he's all over the place teaching and training how to make films. But let me pass on to Canada. And do we have Michelle there? Or Melanie? If we don't, does anyone know if they're there? Jonathan, creo que Michelle ya está con pacientes hace unos minutos, igual que Melanie. Wait. Okay. Hi, Melanie. Melanie. Hi, how are you? Good to see you. Yeah, so today is a vasectomy day. And I'm located in Saint-Eustache in north of Montreal. And I'm very glad to be part of this event and to know you all guys, because the World Vasectomy Day, the conference that Doug make happen, that really changed my life. And obviously my mentor, Michel Labrec. So thanks to all of you guys. Your mic. Yes, thank you so much, Melanie. We so appreciate when you come, and it's such a beautiful group of people. The doctors come, and one of the things that we heard when we were in Argentina wasn't just the skill that they were imparting. We talked about that, and the ministry talked about that, but they said over and over again that the most exciting thing was the way that you treated the patients, the way that you treat each person as their own individual in a way that's so kind and generous, and I think a model for how to be a good doctor. And that teaching is beyond just a skill. It's a kind of a human quality that I wish all our doctors were as caring and conscientious. I will say that this group of doctors, they call their patients afterwards to see how they're doing. That's not the norm, but we really appreciate all that you do. I know if I talk long enough, Michelle will be done because he's so quick with vasectomies. But if he's not on now, let us pass to. I wanted to introduce Dominic Chaddick, and Dominic is he one of the friends of World Vasectomy Day from day one. He's a professor. He works at Johns Hopkins. He's a specialist in men and reproductive health, and has been an ally and a partner in this journey pretty much since the beginning. So I pass it on to you, Dr. Chaddick. Yeah, thanks, Jonathan. And thank you for having me today. This is great. And it's great to see all of the faces on here and people from past World Vasectomy Days. I've been fortunate to be a part of this since that first one, but very kind of tangentially, kind of coming in like this on video and things like that, or writing something up for the day. But it's really great to be part of the events and to also kind of, have this be a part of my work, right? So working on men's sexual and reproductive health has been an amazing experience for me. That is also, facilitating a lot of new conversations, especially globally, as recently the WHO was looking at the role of sexual and reproductive health for men in their policies. And then we also know that many states in the US are starting to look at, and many countries are putting in men's health policies, which is going to impact the access to services like vasectomy, hopefully in a positive way, and other contraceptive services. So yeah, it's my pleasure to be here. Are we speaking with Chris right now, or are we? Yes, coming back? let me just introduce Chris Purdy. I'd like to take the time because Chris is the executive director of DKT International. We've already spoke about all the amazing work they're doing. Dr. Dubé was referencing that, and it really is incredible, and has been a friend of World Vasectomy Day since since the 5th year. They have been the primary sponsor of our work. They ask no questions, but that we continue to do great work. It's really an honor. They're amazing. Everywhere we go, we've seen more and more of their people around the world who are taking it on, especially, I really have to mention Mexico, where the
DKT offices have opened up an incredibly successful clinic, but they're more than that. They're really leaders in this space, real doers, and really they're fantastic partners in this work. So I pass it to you, Chris, as well, and the conversation will be between you and Dominic, but it's always great to see you. Wonderful to be here. Congratulations to everybody for another successful World Vasectomy Day. We're proud to be part of this in a small way. Yeah, it's great. And Chris, great to see you again. I haven't seen you since Bogota. Right. We're on the veranda having a little bit of a reception after one of the days in Bogota, which was great. And even, you know, in Bogota, seeing all kind of the enthusiasm around men's sexual and reproductive health, the reality that that conference changed very much. The very first conference I attended in Uganda, I was one of 2 or 3 speakers who spoke about men's sexual and reproductive health. But then in the conference in Bogota, there were many speakers about men's sexual and reproductive health. And we talked about vasectomies. We talked about the policies. We talked about the need to integrate and improve the measurement around this and increase the services. So it was really from that, let's see where we can go next around this men's sexual and reproductive health. So I have a couple questions, and much of my work is focused on social behavioral interventions around the service delivery. And I know DKT has done, you know, is it 20 years of service delivery in terms of contraception or more? Contraceptive coming up on devices? 30, coming up on more than 30. 30 years, my mistake. I'm sorry about that. Yeah, 30 years. We're getting old, I think. My kids are going to college and all this stuff. So yeah, I'm feeling it. So we want to understand more about like that, building on those decades of experience, you know, understanding a little bit more about the marketing of sexual and reproductive health services or methods to men. And when you think about how this has changed over the last 30 years, you know, how has that typical like male consumer of sexual and reproductive health products changed? You know, are you seeing any differences in that audience or that potential market? Yeah, thanks for that. It's a great question. You know, I've been part of DKT for most of those 30 years as well, and I can, you know, just thinking back on my own career, you know, 30 years ago, I think when men were sort of an afterthought, I mean, maybe they would sort of talk about condoms or something with men, but it was sort of a lot of the burden was on women. And health systems were designed that way, and marketing was designed that way. And I think over time, people have understood that, you know, in many cases, women are making those decisions in conjunction and partnership with the men in their lives. And if you don't include men in some of that behavior shaping and social norms, you know, norms changing kind of work, it becomes a lot more difficult for the women to do what they want to do. And of course, there are also, I mean, with the work around more, you know, opportunities for male contraception, more men are stepping up and sort of making these decisions, including vasectomy. So I think things have changed quite a bit. Now there's still a long way to go. The burden continues to be largely on women, or they're the ones who end up getting pregnant and having to deal with pregnancies or unwanted pregnancies. So, but I think we've come a very long way. I mean, I see a lot more sex positive kinds of advertising and marketing and behavior work that encourages men to, you know, to be involved in these decisions and sort of responsible fatherhood, responsible husbandry, responsible male participation in these kinds of decisions. I think things are changing, but we still have a long way to go in many countries. Yeah, that's interesting. And I feel like you all work across so many different countries. And even within a country, you have different cultures that live within those countries and kind of have different perspectives. You know, I'm sure there's underlying tenets that are consistent across the countries, but how do your teams approach, you know, introducing products or kind of marketing within certain contexts? And, you know, are there things that kind of transfer from place to place and other things that have to be localized? Or, you know, what does that approach look like for DKT as they're bringing new products and new interactions with the communities? Right. Maybe not everybody on the call knows much about DKT. I mean, just a 1-minute summary. I mean, we work in about 100 countries.
We're broadly in the business of registering and registering and importing a wide range of reproductive health products and importing them, getting them into the supply chains so that people can access them easily, whether that's in clinics or pharmacies or gas stations in the case of some kinds of products. And then doing all of the behavior change work, both for consumers, so direct to consumer through mass media, telling them about their options and the opportunities, and also with health providers. So last year we trained about 800,000 plus health providers, whether those are pharmacists or doctors or nurses. And some of that has to do with vasectomy and tubal ligation, but a lot of it is also on implants and IUDs and many other products. So one thing I would say is most of that decision-making is localized. Well, all of that decision-making is localized. So the teams in Nigeria or Mexico, they're Nigerians and Mexicans by and large. And they're the ones who understand the local context and what is appropriate to say and how to say it, how to work with the local, with the governments or with the health systems in the most effective way. And so part of our job, of course, is not to maintain the status quo. Part of our job, as I see it, is we're trying to change things, right? So you also need to do things. You can't expect to be doing the same things and expect a different result. And so one of the challenges and risks that we have to take as an organization is to bring in new messages, push a little bit on cultural norms, including cultural norms of the medical establishment, right? Doctors, God bless you all, tend to be fairly like this is the way it has to be. And they don't like to let midwives, insert IUDs in certain countries. And they don't like to let, people just access their own care. And so you've got to change these. We're in the business of changing norms, whether it's in the medical establishment or the government or how consumers think about how they access some of these products. And so, but we rely, that's not a decision that we're making here in Washington, D.C. and sort of shoving down the throat of people in Zambia. We're letting Zambians make those decisions. And I guess I'll stop there. Yeah, it's interesting you mentioned about the doctors. There was research a couple of years ago by the head researcher. He might be the director of Movember, or I know he's at least leading the research, is Zach Seidler. And he had a study where they reviewed all the curricula within Australia for physicians, right? So going to medical school. And in that study, it was really interesting. I think it was 0.6% of the classes or something like this actually dealt with men's health. So really, even for providers in their training, you have a very limited kind of scope of research or scope of training that they receive before they even get to to practice or internships or residencies. And then when you think about that in terms of how prepared they are to have these conversations, it kind of plays out significantly. But yeah, I think that training element is really big, and figuring out how to, many of the countries where you work and where I've worked in the past have been low and middle income countries where when you go to the clinics, you don't see many men in those spaces. And I know that your work is oftentimes in the community more as much as it's in the spaces, and finding different ways to reach men like the pharmacists, as you mentioned, is really critical. So that's a really interesting, the training element that you bring to this space is essential, because otherwise it doesn't exist. Just here in the United States, the American Nurses Association is going to have a credentialing process for men's health that it's in the process. It won't be ready for another couple of years, but it's just being developed now. So even here in the United States, there just isn't a strong infrastructure around men's health, and particularly men's sexual and reproductive health. So yeah, sorry, I got myself on. I just want to add to that, Dominique, and I think when we talk about changing social norms and why we've got 79 participants on this call, and we're all here because we believe in this, and the strength of World Vasectomy Day and what you are all doing, what we are all doing, is that we can't expect 79 people to change the world, but we can catalyze, right? We can catalyze so much
by changing social norms, by reducing stigma, by elevating this up. And that really is what I see the power of World Vasectomy Day doing, is demonstrating, best in class service, but really starting to open up these conversations to say, hey, men need to step up and do this, be involved in this. And the more we do that, the more people sign on, the more it becomes normal, the more those conversations around the dining room table happen, or they happen in boardrooms, or they happen in ministries of health. And that really is where we're trying to go with all of this, right? That's why we invest in World Vasectomy Day. That's why I think, and I can't speak for Jonathan and the team, but I think that's why we're doing what we're doing. Right. And I think it's making a difference. So it does. Even in the limited number of research projects that I've implemented, when you work with the men around these topics, around issues related to communication and things like this, we were fortunate enough in a couple of instances to kind of go back and talk to the wives, and they say to you, in the interviews, they'll tell you, after my husband participated in this activity, our relationship got better. He paid more attention to the kids. I felt like I was listened to more often. And vasectomy aside, I mean, that's the real thing here. That kind of gets at the heart of all of this, right? How do we get that conversation flowing? And if it takes sexual and reproductive health education to do that, that's great. And happy to be a part of that, and that's something that, figuring out ways to kind of mobilize that, as you're saying, is really catalyzing these things is really critical. I got one last question and then we'll let you go. And this is around, we're here on Zoom. We're able to be across. I think you're actually nearby me. I live in Arlington, Virginia. So I think we're actually really close to each other. But the thing is that we're on the Zoom together and with people from all over the world. How has the platforms or the way you engage men and individuals around your work, how has that evolved over time? 30 years is a long time. There was no internet 30 years ago, really. I mean, well, I guess there was, but not the same, right? Yeah, I mean, you've hinted at it. Obviously, when a man or a woman wants to make some decisions about their reproductive life, or they're concerned that they're pregnant, I mean, they're the first place they're going is the internet, and that's where they are influenced by information and by social media, by digital, by videos and so on. I mean, I think the big change that's coming is of course AI, and how AI gets utilized in the most effective and best way to begin to change the way people access information. I was actually in LA last week for a conference on telemedicine and telehealth, and AI featured, extremely prominently in that in that conference. And my interest is, of course, to figure out how can we take what we're doing here in the US and bring it overseas. But one of the things that they said there, which was slightly controversial, but multiple people said it, was, it's a good bet that in the next 3 to 5 years, at least in the United States, primary care physicians are probably going to, be less needed, because people are going to be using AI doctors for that first step of what they require, and then move on to specialists. And so when you think about sort of how AI, how robotics, how using cameras to evaluate people's needs, how that's going to change, that's going to mean more access to more care, including reproductive care for people. There's obviously going to be a little bit of disruption, and there's going to be a bit more focusing. Right. We're still going to need vasectomy doctors and nurses. I don't think robots are going to get to that anytime soon. But this is all, this is coming, right? And I think we all need to be in front of it and figure out how to manage through it and make sure it's done in a responsible way, particularly on the I think we're still in the beginning stage of this, and I think where we are now is really on how people access accurate information. Right. But AI is changing, is going to be changing everything. Yeah, for sure. For sure. Well, Chris, thank you very much. And since we're so close, anytime you want to get a beer, let me know. I'm more than happy to
meet you down in Clarendon or something like that. Sounds And, good. Sounds we can good. do that. Thank you guys. Thank you guys so much. Really appreciate all the work you guys do. Continue. I totally agree about AI. On one hand, it's, you know, powerful tool. We have to figure out how to use it for communication. But the good news is, I think, at least for the doctors, is that human element, that component is something that isn't going to disappear quickly. And that sort of way of just the quality of the care and the quality of the service that is so important. So to that end, let me bring on, if he still hasn't gone back to another vasectomy, I'd like to thank you guys, but let me bring on Dr. Lebrec, and Yes. Pierre, Michel, and Philippe Tercier. I know you're there as well. We passed by quickly, but we really appreciate it. Yeah, I'm just going to say a word and encourage everybody that to share the responsibility. Actually, today we have 27 patients coming for the vasectomy. So it's going pretty well. I already did 5 guys, all well. So hopefully everything's going to be good for everybody today. And hopefully Argentina will win the cup. Argentina, he's rooting for Argentina. I know that, everybody, but I just need to, I have to just take that moment. I know you got a lot of patience and you move very quickly, but Michelle, you're an amazing contributor to World Vasectomy Day. For a person who continuously says you're retired, 2 things. I've never seen anybody retire and work so hard. And 2, don't retire, please, too quickly. We really need you. The world needs you. You're an amazing teacher, and we will continue to call upon you. Hopefully, you'll be able to continue. We got other trips planned for the year, and we'll be talking soon. And just thank you so much. I really do appreciate it all. And John Currington, another one of our heroes, is there. I don't know if Sarah Miller, if we got her back, if Sarah's around. I know I just wanted to say Sarah's been just opening up her own clinic. So she's in New York City, and I'm excited to have somebody in New York I'll be able to support to build it. And I think Jean-Philippe is here as well. I saw him before with a mask on. I know he's doing procedures, so I see him in the background. Hi, Jean-Philippe. There he is. There he is over there as well. Can you hear me? I hear you, sir. Yes. Jean-Philippe. Good. Bonjour. We're doing a vasectomy right now. So excellent. I'm close to Michelle. Only 26 patients here in Ottawa today. Okay, only 26. Okay. Okay, so I'll go back to my patients. Go back to your patients. Go back to do your work. We really appreciate all the. John, you're in Florida, right? Well, you're on mute, so I'm assuming. There he is. Good morning. And go Argentina again. Argentina. Okay. There we go. Well, we won't get into an argument, but thank you so much, everybody. You guys are really amazing. I don't have any words. There is no World Vasectomy Day without the doctors, not for just the obvious reason, which is the work that they do, but it's just the human quality that they bring to everything, their enthusiasm, the passion. I would not be doing this 14 years later. I can tell you that much. I would not be around if it weren't for you guys. So thank you for everything. It's been exciting to work with you guys. We're missing Doug today. I think he's on vacation, but we're ready to pass on where it's been an amazing trip. Now, I'm going to switch over to Spanish. And because we're basically here and we're grateful for all of this, but ya voy a hablar español. Los que no hablan español, hay traducción. If you don't speak Spanish, you can get translation into English, but for the next section, it's going to be Spanish. I am really honored, y el honor es mío presentar a los del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México, que han sido nuestros socios principales desde 2017. Son increíbles como el entusiasmo que tienen, la energía que han puesto en este trabajo, el modelo que ellos quitan, y eso es algo. Pero más importante y más relevante para hoy día es de que la idea para esta celebración no vino de mí, no vino de nuestro grupo, vino de una conversación que tuve con la doctora Katia Vázquez Guzmán, que está basada, es la directora de planificación, de la parte de planificación familiar dentro del Centro Nacional, y ella
me llamó y me preguntó si iba a ser posible crear una campaña que conecta el Día Mundial de la Vasectomía digo, con el Mundial de Fútbol. Y me encantó, era como tan buena idea y esa ha sido la relación que ha impulsado todo lo que estamos viendo hoy día y todo lo que hemos podido crear durante este mes. Y muchísimas gracias. Voy a pasar la voz a la doctora Vázquez para que ella presenta y comparte con nosotros. Quiero también mencionar que la jefa del Centro Nacional escribió un artículo lindo hace un mes que deberíamos compartir en el chat porque fue inspirador. Entonces, muy agradecido al centro y a los doctores que trabajan dentro del sistema de salud público de México. Se lo paso, doctora. Hola, muy buenos días a todos, todas. Es un placer saludarles a nombre de mi titular, que es la maestra Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva en México. Es el organismo público a través del cual se administra el programa de anticoncepción y planificación familiar y tenemos el componente de vasectomía. El tema hoy sí es hablar de vasectomía. Estamos en nuestro país y en la política pública de anticoncepción, pues muy concentradas y concentrados en llevar a este componente a un programa que tenga más presencia en territorio. Actualmente funcionamos a través de jornadas de invitación. Se han incrementado los servicios de vasectomía en nuestro país, pero sigue funcionando como un componente. Y para nuestra población, pues es muy importante que ya lo dejemos como módulos permanentes a donde todos los hombres tengan acceso y puedan tomar la decisión de optar por la vasectomía como su método de anticoncepción. Me da muchísimo gusto saludarles. Tenemos una agenda muy ambiciosa. El día de hoy quiero compartirla muy brevemente porque me gustaría más que este espacio que nos están compartiendo tan importante en la Copa Mundial de Vasectomía sea utilizado por quienes están en el operativo y que para el día de hoy han organizado jornadas, que es este cierre de esta Copa Mundial de Vasectomía, en donde México ahora sí, aquí sí o sí, seguramente ganará muchas y muchos logros y muchas metas. Quiero platicarles que están también aquí conectados. El sistema de salud en México tiene una distribución en donde la prestación de servicios se encuentra en diferentes instituciones. Y hoy nos cobijan, nos acompañan de estas instituciones que es IMSS Bienestar y está la doctora Cristina. Si por favor, Cristi, puedes saludar para que aquí te reconozcamos. Y también está el doctor Eduardo de ISSSTE. Estarán también presentándonos cómo está funcionando el componente. Están aquí, un segundito para que se presenten. Bueno, continuamos. Y el día de hoy les vamos a llevar a un recorrido de las intervenciones que se están realizando en territorio. Tenemos 10 entidades federativas de las 32 que hay en el país, o sea, la tercera parte del país estará hoy conectado para compartirles cómo se vive el programa, cómo es que se ha fortalecido este trabajo coordinado, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, ISSSTE, otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, y tendremos un cierre ahí por las 11:20, les pido que nos acompañen con la inauguración de un nuevo servicio que será un modelo para lo que estamos implementando en el país. Nos da muchísimo gusto participar. Les voy a dejar en el chat mis datos. A México le interesa muchísimo esto de la cooperación con las organizaciones, con World Vasectomy Day, principalmente con FP 2030 Planning, pero también con otros ministerios de salud y otros agentes importantes trascendentales para el programa, ya que podemos hacer proyectos que nos permitan fortalecer no nada más el componente técnico que lleva la vasectomía, sino los materiales, la difusión, el hablar de autonomía reproductiva, el cambio de comportamiento que se requiere para poder migrar de un pensamiento
de únicamente la planificación familiar le toca a las mujeres, ¿no? También la corresponsabilidad masculina y más ahora en esta actualidad en donde todas las personas ya tienen dibujados diferentes caminos en su futuro, que no necesariamente es ser padre, o que también nos lleva a tener en estos días el que conversemos de manera diferente acerca de la anticoncepción familiar. Me están informando también que está aquí ya conectado el doctor, bueno, en el día de hoy, cuando nos comparta la experiencia del programa, estará aquí el doctor Víctor Bautista, subdirector del área de medicina preventiva y de protección a la salud, que estará por parte del ICE. Entonces, este es mi mensaje, la bienvenida, los saludos, el que hoy seremos campeones en este cierre. Muchísimas gracias a los equipos que están conectados. Yo le pediría a Lorena su apoyo para poder ir llevando la agenda del día y que podamos cumplir con este programa tan ambicioso de ir dando la palabra. Son exactamente los 3 minutos de mi participación y ya haría el paso para que el doctor... Seguro. Muchas gracias, Katia. Y en nombre de Katia queremos agradecer a todo el Centro Nacional de Equidad de Género, al INS Bienestar, al Instituto de Seguro Social de Trabajadores del Estado, por todo el trabajo que han hecho estos días previos en promover esta campaña y en apoyarnos para que muchos de los equipos que hoy en México están organizando jornadas de vasectomía puedan formar parte de nuestra transmisión. Así que vamos a empezar el recorrido por los distintos estados de México que van a estar participando. Vamos primero a la Ciudad de México para conectar con justamente del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales del Estado, con la Clínica de Medicina Familiar Juárez. Ahí está el doctor Fernando Martínez Gamboa, no sé si está conectado, si nos escuchan desde el centro. Y a todos allí, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. También está aquí ya el titular de la Subdirección de Programas Preventivos, el doctor Víctor, a quien le agradeceremos su mensaje para iniciar esta jornada. Doctor, muchísimas gracias, Víctor Hugo Bautista, subdirector de Prevención y Protección a la Salud, por estar aquí hoy con nosotros. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama. Y en el ISSSTE estamos comprometidos para poder implementar una cultura de responsabilidad ejecutiva, promoviendo tanto en hombres como en mujeres la participación activa en la toma de decisiones, informando sobre la planificación de la familia. La vasectomía sin bisturí no afecta la vida sexual ni el desempeño físico, brinda tranquilidad, contribuye bienestar a las familias y, sobre todo, previene embarazos no planeados de una manera permanente y altamente efectiva. Sean todos bienvenidos a esta Copa Mundial de Vasectomías 2026 y nos encontramos aquí en la Clínica Juárez, adscrita a la Subdelegación Médica Zona Norte. Sean bienvenidos. Hola, buenos días. El programa en esta subdelegación médica se implementó desde el 2023, con el apoyo de la Dirección Médica y la doctora María Luisa Maya Ruiz, subdelegada de la Zona Norte, logrando la acreditación y certificación en la técnica. Las vasectomías sin bisturí se ofertan en los servicios de planificación familiar de las 11 unidades médicas de primer nivel de atención. Actualmente somos 10 los médicos certificados, de los cuales 2 tienen especialidad en ginecología, 2 en urología y estamos en espera de certificar 4 médicos más. Desde el inicio de la implementación del programa, hemos sido sede para las jornadas de certificación de médicos en toda la República, principalmente en el Centro de Cirugía Ambulatoria, en la Unidad Guerrero y próximamente aquí en la Unidad Juárez. Desde la apertura del programa de vasectomía en el 2023, en esta representación Zona Norte se han realizado 402 vasectomías. El doctor Fernando Martínez Gamboa, acreditador, capacitador de la técnica de vasectomía sin bisturí en este instituto. Las cirugías empezaron a certificarse y acreditarse con el apoyo del Centro Nacional de Equidad desde 2008. Tengo el gusto de decirles que aproximadamente al día de hoy tenemos casi 108 médicos certificados
24 profesores y continuaremos este año con el proyecto en diferentes clínicas. En este mundial nos va a buscar la planificación familiar. Muchas gracias al doctor Bautista, a todo el equipo allí por el mensaje y por la información. Gracias por formar parte de esta Copa Mundial de Vasectomías y representar a México. Vamos a seguir con el recorrido. Nos vamos ahora al estado de Campeche. Ahí vamos a conectar con el Hospital Manuel Campos, con el doctor Ricardo Borges. ¿Nos escuchan desde el hospital? Lorena, solo para comentar que por parte de IMSS Bienestar se encuentra la doctora Belia Rosas, que es la titular de la división del componente y nos estará dando un mensaje. Adelante. Le escuchamos, doctora Vera. Está silenciado el micrófono de... Ahí está, Buenos ahora sí. buenos días a todos. Es un placer poder saludarlos desde nuestra bella ciudad amurallada de Campeche. Estamos muy emocionados de participar en esta Copa Mundialista de Vasectomía. El día de hoy me encuentro en el hospital Dr. Manuel Campos, donde tenemos nuestra jornada acostumbrada, y tengo aquí el gusto de presentarles al equipo. Está la doctora Lucero, que es nuestra subdirectora. Tengo a los vasectomizadores, el doctor Alberto Poz y el doctor Marcelo Canseco. ¿Sale? En esta jornada vamos a tener bastantes participantes. Tenemos ya esperando a nuestro equipo de campechanos decididos en participar activamente en la planificación familiar. Doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros iniciamos este proyecto de las campañas de vasectomía en el mes de marzo. Del mes de marzo hacia acá ya llevamos más de 70 pacientes que se les ha realizado el procedimiento a través del doctor Pot y del doctor Canseco. Ellos son nuestros dos médicos hábiles. Y le cedo la palabra ahora al doctor Pot. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad de que nos brindan para estar realizando estas jornadas de vasectomía sin bisturí, en las cuales tenemos aproximadamente un año y un poquito más realizándolas con la asesoría y tutela del doctor Canseco, que le agradezco mucho que nos esté formando en estos quehaceres que día a día se van haciendo cada vez más necesarios. ¿Pasamos, doctor? Bueno, saludos a todos desde Campeche, doctora. Estamos muy contentos de participar con ustedes y es importante que todos a nivel nacional y no nada más a nivel nacional, a nivel mundial, pongamos un granito en nuestra parte para poder trabajar para la salud sexual y reproductiva del hombre, pero por la salud de la salud materna e infantil, porque incidimos en eso y favorecemos mucho el crecimiento sano de los niños y el desarrollo de la mujer. Les agradecemos su participación, estamos muy contentos, todos los viernes estamos trabajando en eso, cada quien poniendo su granito, y en el estado de Campeche realmente hemos empezado estas jornadas desde el 1993, cuando el doctor José Castro vino, invitó al servicio de salud y aceptamos los retos, ¿sí? Y gracias por la invitación y a meter goles por la salud de todos. Y bueno, pues ese es nuestro equipo y estamos muy emocionados y contentos y pues nos queda más que agradecer nuevamente y recordar que la planificación familiar pues es un juego en equipo o se juega en equipo y en Campeche los hombres juegan muy bien su posición. Muchas gracias, doctora Vera, a todo el equipo de ahí del hospital, a todos los campechanos un saludo muy fuerte, gracias por ser parte de este mundial de vasectomías y ahora vamos a seguir el recorrido por México, volvemos a Ciudad de México para conectarnos con la unidad de salud de primer nivel Manuel Escondria,
que pertenece a IMSS Bienestar. Allí la doctora Arabela Sánchez, jefa de oficina de curso de vida, ¿nos está escuchando? Sí. Bien. Ahí está todo el equipo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Valeriano Martín Francisco Rodríguez, coordinador regional IMSS Bienestar en la Ciudad de México. Y para nosotros es un gusto estar participando en este Mundial de Vasectomía. Le cedo la palabra al equipo, que es lo más importante que tiene esta unidad. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto coincidir con ustedes esta mañana. Soy la doctora Victoria Meléndez Medina, directora del Centro de Salud Manuel Escondría. Esta unidad es pionera en el procedimiento de la vasectomía sin bisturí con una trayectoria de 32 años de operación y logros tan significativos que se traducen en más de 7,000 pacientes beneficiados con este procedimiento. Tenemos el privilegio de contar con el doctor Juan José Hernández Garduño, quien ha capacitado a un grupo nutrido de nuevos vasectomistas en esta ciudad, así como del equipo médico que le asiste, personal médico altamente capacitado. Permítanme, por favor, presentarles al valioso equipo del programa Vasectomía sin Bisturí del Centro de Salud Manuel Escondría. Hola, buenos días. Mi nombre es enfermera que asiste. Con la finalidad de seguir el centro de atención de calidad, hemos caracterizado como un centro de salud, doctor Manuel Escondría. Muchas gracias. Buen día, soy la licenciada María del Señor, trabajadora social de alguna de las la fundación es el primer contacto con el paciente. A través de la consejería oriento a los pacientes que puedan tener una variedad satisfecha sobre el procedimiento y disipo las dudas que tengan en el momento. Gracias. Soy Juan José Hernández Garduño, soy el médico encargado del módulo quirúrgico desde hace 32 años. Durante esos 32 años he visto pasar por el módulo a infinidad de usuarios de toda clase socioeconómica y cultural, así como de diferentes orígenes, incluyendo a deportistas, actores y músicos de reconocimiento. En el 2018 fui premiado para una capacitación con el doctor Doc Stein y el doctor John Currington en Tampa, Florida, lo cual se realizó en el 2019, lo cual me permitió tener más experiencia y tener más herramientas para dar la atención adecuada a los usuarios en este centro de salud. Actualmente se está sumando el módulo o el programa de Opus, el cual se están realizando tamizajes para detección oportuna de cáncer de próstata, del cual también soy el encargado. Por lo tanto, como pueden darse cuenta, el programa de vasectomía sin bisturí está creciendo y está enriqueciéndose. Muchas gracias, doctor, y a todo el equipo. Ahí saludaba al doctor Currington, su mentor, así que felicitaciones por el trabajo que hacen, que sigan creciendo. Y antes de seguir con el recorrido de México, que tenemos muchos equipos conectados, queremos darle la palabra un minuto a la doctora Belia Benítez del Instituto El IMSS Bienestar de México, que quiere saludarnos. Doctora, ¿está Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todas y todos. Soy la doctora Belia Rosas, estoy en IMSS Bienestar, en la división de curso de vida y actualmente tomando, junto con la doctora Cristina Rodríguez, como la batuta en cuanto al tema de vasectomía sin bisturí en el instituto. Y bueno, pues más que nada queremos agradecer al Centro Nacional de Equidad de Género por considerarnos como institución para participar en esta Copa Mundial de Vasectomía, en la cual sabemos que nuestro equipo o nuestros equipos van a tener un excelente desempeño. Como ya vieron, Ciudad de México, Campeche, son equipos que ya llevan una gran trayectoria, un gran camino recorrido. Y bueno, pues aparte de vasectomía se están haciendo otras intervenciones que tienen que ver con la salud del hombre, ¿no? Y bueno, en este encuentro pues nosotros estamos dispuestas y dispuestos a competir en favor de la salud, de la prevención y sobre todo de que nuestros hombres puedan ejercer una paternidad responsable.
Agradecemos muchísimo el esfuerzo a todos nuestros equipos por el trabajo que hicieron, por la disposición que tuvieron para sumarse a esta Copa Mundial y bueno, no nos queda más que seguir en esta competencia donde estamos seguros que vamos a ganar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctora. México ya está subiendo al podio del Mundial de Vasectomías con todo el esfuerzo de todo el año y particularmente de hoy con las jornadas que han organizado. Ahora nos vamos a Puebla. Vamos a conectar con la Unidad de Salud Urbano Analco, perdón. Allí la doctora Norma Valdivia está conectada, está en línea. Buenos días. Buenos días, soy la doctora Claudia Ivette Domínguez Aguayo, directora del Centro de Salud Analco en IMSS Bienestar. Hoy iniciamos la jornada de vasectomías aquí en la Copa Mundial 2026. Es una responsabilidad en la paternidad. Les presento al doctor Ahumada, que es el capacitador aquí en el estado de Puebla. Buenos días, soy el doctor Diego Ahumada López. Es un honor darle la bienvenida a este Centro Estatal de Capacitación en Vasectomía sin Bisturí. Un espacio que desde 1994 ha contribuido al fortalecimiento de la planificación familiar y a la formación de profesionales de la salud en nuestro estado. Actualmente, Estamos con problemas de del conexión. Bienestar de Puebla. Ahí está. En esta jornada, la doctora Buenos días, soy la doctora Yanira Gutiérrez, médica vasectomizadora con 15 años de trayectoria en el programa. Buenos días, soy el doctor Juan Carlos Morales Vázquez, médico vasectomizador con 12 años de experiencia en el programa. El día de hoy atenderemos a 20 usuarios que han decidido ejercer una paternidad responsable. La vasectomía sin bisturí es un procedimiento seguro, aleatorio con anestesia local y una duración aproximada de 15 a 20 minutos. El servicio se ofrece de manera permanente en esta unidad todos los días viernes de 8:30 a 14:30 horas, con atención para toda la población. La planificación familiar es una responsabilidad compartida. Sigamos promoviendo decisiones informadas que mejoren la calidad de vida de nuestras familias e inspiremos a más personas a sumarse a este movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahí pasamos por Puebla y más estados de México se siguen sumando a este mundial. Más tarde vamos a volver a México para seguir recorriendo las jornadas que organizaron los equipos de salud. Ahora volvemos, le doy el pase a Jonathan Stack, que va a estar saludando a nuestros compañeros de Semoplaf. Así que seguimos el recorrido por América Latina. Espérate. Hola a todos. Ok, increíble. Uf, México es increíble, realmente es inspirador. Yo creo que tengo que mencionar de que primero, no creo que habría un World Vasectomy Day si no fuera por México. Y segundo, no creo que habría World Vasectomy Day México si no fuera por José Antonio. Ustedes lo conocen como el gran capacitador, entrenador y amigo de World Vasectomy Day, pero un gran hombre en este trabajo y muchas gracias. También quiero reconocer a Eloisa González, que también es increíble, siempre viene con nosotros, es fantástico. No, México ha demostrado, no solo en esta campaña, sino en el World Cup, la Copa Mundial, creo que México ganó el premio de mejor anfitrión. Así como dice, recibieron a todos y eso es algo que deberíamos aprender todos acá. Es fantástico, muy emocional. Pero también hay otros países, creo que muchos inspirados por lo que están haciendo en México. Paso a Semoplaf en Ecuador, que ha sido un gran apoyo a nosotros. Hemos estado allá capacitando también en los años y hemos visto mucho trabajo por su parte.
le paso a Juliana de Semoplaf. Hola, ¿cómo están? Les saluda Juliana Salazar desde Fundación Semoplav y el día de hoy estamos muy emocionados por presentarles los servicios que estamos ofertando por este día en Semoplav. Como pueden ver aquí en la mesa informativa, tenemos algunos de los servicios, también solventamos las dudas, curiosidades que tienen en torno a este tema. Y aquí nos acompaña la doctora Cecilia. Aquí tenemos a la doctora Cecilia, quien hace las asesorías en vasectomía. Cuéntanos un poquito acerca de esto, ¿cómo ha sido su experiencia? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cecilia, trabajo en Semoplaf 30 años. Estoy tan orgullosa de pertenecer a esta institución. 30 años de haber cambiado la vida de muchas familias y de muchos. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante esta parte de la vasectomía? Es súper importante que los pacientes vengan acá y reciban una asesoría para que vayan bien informados y tomen una decisión para mejorar su calidad de vida. Muy bien. Y cuéntenos, ¿qué es lo más chistoso que le han dicho a usted en la asesoría? Ay, bueno, cuando de niño, por ejemplo, oye, y tengo vasectomía, voy a encontrar. No, porque no tiene nada que ver la vasectomía para que cambie su cosa. Otra que te dice, se me van a quitar los testículos. Yo digo, no, para nada. Ahora te vamos a localizar un cordón porque vamos a grabar en el equipo. Vamos a hacer esto bueno, hay una serie de sustancias chistosas, pero la gente termina acá para satisfecho con la información que tiene. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, a nosotros es muy importante la parte del placer. ¿El placer se mejora o no se mejora cuando se opta por este método? De acuerdo a los testimonios, yo pienso que sí se mejora porque hay una paz, una tranquilidad de tener intimidad y no dejar embarazarse para ellos. Yo creo que sí. Ay, más bien mejora. Bueno, aquí vamos con un testimonio también que tenemos a una pareja. Juliana. Usuarios de nuestros servicios de vasectomía. Ahí se Cuénteme cómo escucha llegó. mejor cuando acercan el dispositivo. ¿Qué tal? La perfección. Dice la vasectomía, no come previa. La mejor decisión de la vida. Sí, fue la mejor decisión en la cual en realidad Juliana, ¿vos nos escuchás? Y tabúes y en realidad no sabía cómo para la vasectomía, pero gracias a esta me brindaron una buena asesoría antes, durante y después, que eso es algo primordial. Estamos con problemas técnicos, a lo mejor ahí nos escuchan. ¿Sí? 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 Ahí mejor, sí. Cuando te acerques al dispositivo. Entonces, vamos a... Ya. Ahora estamos con uno de nuestros usuarios aquí. Tenemos a una pareja. Por problemas técnicos nos vamos a tener que acercar un poquito más. Pero tenemos una pareja quienes nos van a contar un poquito la experiencia. Retomando lo que estaban diciendo, es cómo llegaron a esta decisión, cómo fue su experiencia. Bueno, como les comentaba, ¿no? Mi esposa siempre se ha hecho atender aquí en Semoplaf y creo que ya brindaban información acerca de la vasectomía. Creo que fue la mejor decisión, ¿no? Sí, yo ya usaba el implante unos 5 años, pero me hizo barbaridades en el cuerpo. Y aquí Pato, pues, tomó la gran decisión de hacerse la vasectomía para que yo ya no esté sometida a tantas hormonas. ¿Y cómo fue ese proceso de asesoría? ¿Cómo les atendieron? ¿Fue muy bueno el servicio? Sí, bueno, yo vine con muchos mitos, miedo, ¿no? Pero gracias aquí a Semoplaf, que es algo muy importante, que me dieron la asesoría antes, durante y después. Incluso hasta ahora que vengo a los controles, ya son 5 meses que me hice y no he tenido ningún problema. Lo importante es también decir no a toda la gente que nos está mirando, que les invitamos que vengan a Semoplaf. Visiten, es un lugar acogedor,
con buenos profesionales que no he tenido ningún problema y yo estoy agradecido por toda la asesoría que me han brindado. Ok, muy bien. Espero que haya sido un servicio muy satisfactorio para ustedes. ¿Y cuál fue la duda más grande que tuvieron en asesoría? A lo mejor el placer sexual, la parte de la cama. Bueno, yo lo que tenía miedo es, por ejemplo, los mitos que siempre he escuchado, ¿no? Que voy a tener disfunción eréctil, que tal vez voy a engordarme o tal vez me van a sacar los testículos. Entonces son muchos mitos y dudas que yo tenía. Es verdad, el líbido continúa como siempre. Ah, muy bien. Bueno, eso es por parte de nosotros como Semoplan. Tenemos mucha información disponible para todas los usuarios que nos visitan. Y en este momento les vamos a compartir un testimonio de parte de nosotros. Y bueno, continuando, aunque ahorita estamos todavía con un poquito de fallas técnicas, pero nosotros explicamos todo desde un material educativo y vamos, como estuvieron en fallas técnicas con Ceci, con Ceci que ya no nos acompaña, pero vamos a seguir con nosotros, con la parejita que nos acompaña aquí. Eh, bueno, cuéntenos cómo ha sido la experiencia aquí, cómo les han tratado de la parte de vasectomía. Bueno, como les dije, ¿no? Yo estoy agradecido con Semoplaf porque en realidad nos brindaron información, creo que clara, precisa y oportuna, porque todas las dudas que yo tenía siempre fueron despejadas, que fue algo muy importante. Aparte de eso, no solamente me brindaron información, sino también sabía que había plataformas, ¿no? de Semoplaf donde podía tener mayor información. Como yo les dije al inicio, ¿no? Yo estoy agradecido con Sonopla porque nos dieron toda la información, el procedimiento salió perfecto e incluso también he recomendado a amigos que vengan acá porque se siente aquí seguro. Ay, muy bien. Muchas Muchas gracias gracias. por esta experiencia que hemos tenido. Y ahora Muchas sí, ya gracias, nos Juliana. despedimos con ahora sí, como aquí tenemos todo nuestro equipo que está detrás. Ahora sí vamos a compartirles el video y muchas gracias por darnos este espacio para hablar sobre eso. Juliana, no se escucha el sonido del video. No sé si querés que lo compartamos nosotros. Hoy, en el Día Mundial de la Vasectomía, recordamos que la planificación familiar también es una responsabilidad compartida. La vasectomía es un método anticonceptivo seguro, eficaz y permanente. Se realiza en pocos minutos, no requiere hospitalización y no afecta a la masculinidad.
el deseo ni el desempeño sexual. Infórmate, es el primer paso para tomar una decisión responsable. En Semoplab contamos con profesionales capacitados para brindarte asesoría y acompañarte durante todo el proceso. Si no nos crees, mira esto. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Troncoso y el día de hoy les voy a hablar de mi experiencia en la vasectomía y cómo me decidí por ella. Les voy a hablar de que antes yo estaba buscando múltiples métodos anticonceptivos con mi pareja y llegamos a la conclusión Ahora sí. de que uno de los Ahora sí, métodos cerrando que más me nuestro llamó la espacio, atención muchas fue gracias por el este tema de la espacio que IVA. nos acaban de dar. Para explicar Es un muy tanto, importante hablar sobre la uno de planificación la IVA familiar y pues sobre nosotros todo del siempre con mi placer. pareja. Entonces, Les agradecemos por este espacio y muchas gracias y saludos a todos nuestros compañeros en este día del Día Mundial de la Vasectomía. Gracias, Juliana, gracias y a Cecilia, a todo el equipo de promotores y a las familias, a la pareja que pudo compartir su testimonio. Gracias por hacernos parte de su trabajo y de participar desde Semoplaf de esta Copa Mundial de Vasectomías. Ahora vamos a seguir viajando por América Latina y vamos a Perú para conectar con la organización Impares. Antes de conectar, quiero hacer una mención especial a todas las organizaciones de América Latina y especialmente a los equipos de comunicación que hace un mes y medio vienen apoyando la campaña y trabajando codo a codo con nosotros para llevar el mensaje de la planificación familiar como trabajo en equipo a cada país y a cada comunidad. Sabemos que la comunicación es muy importante para cambiar las normas sociales, así que gracias a todos los equipos de comunicación por ayudarnos. Lucía, no sé si ya estás en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Lucía, Tal. adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Lucía, encargada de comunicaciones de Impares, una organización pues en Perú, ¿no? También dedicada a los servicios de salud sexual y reproductiva. Brindamos todo tipo de servicios en esa área y también nos dedicamos a la abogacía, ¿no? A promoverlos. No solamente somos prestadores de servicios, sino también promovemos estos derechos, ¿no? Y pues uno de ellos, nuestros servicios también bandera, pues ha sido la vasectomía por años. Impares va a cumplir 50 años ya en septiembre. Estamos a poquitos meses ya de cumplir, ¿no? Las bodas de oro nos tienen muy emocionados y pues también participar, ¿no? En este evento el día de hoy, ¿no? Que justamente nos va a permitir expresar nuestra experiencia, ¿no? Entonces, sin más que decir quizás sobre mí, y sobre Impares, pues en esta ocasión no nos hemos podido conectar quizá con algo en vivo, pero sí tenemos por acá una experiencia que nos ha relatado nuestra uróloga, ¿no? Una de ellas que viene ya trabajando con nosotros 21 años, la doctora Nancy López. Ella nos va a contar acerca de su experiencia en la vasectomía, ¿no? Hemos podido conversar un poquito con ella y nos ha regalado 5 minutos para que podamos escucharla. Entonces voy a presentar el video y ustedes me dicen si es que se escucha bien o no, ¿ok? Share some. A ver. ¿O no? ¿O es mío? ¿O es tuyo? Sí, ¿no? Sí se ve. Es tuyo, sí. Ya, ok, entonces le voy a poner play y también me dicen si se escucha, por favor. Hola, soy la doctora Nancy Perfecto. López. Soy médico especialista en urología. Trabajo en Impares, de Lima, Perú, en la clínica central ubicada en Jesús María. Impares tiene amplia trayectoria
Tiene 50 años de servicio. Aquí practicamos la vasectomía sin bisturí, que es un método anticonceptivo permanente que se realiza en el varón. La vasectomía es un método mínimamente invasivo, con mínimas complicaciones, es un procedimiento que se realiza en forma ambulatoria. En Impares siempre hemos tenido alta demanda por este método de parte de los pacientes. En el año 2021 se alcanzó a operar 351 pacientes. Claro, no es la misma incidencia todos los años. En el tiempo de la pandemia se redujo un poco y en promedio son 150 pacientes por año que solemos operar. Si bien es cierto que muchos pacientes vienen a realizar la consulta, incluso firman el consentimiento informado, parece que muchos de ellos deciden finalmente no hacerla por el temor de perder posiblemente la capacidad sexual, de seguir desarrollando su vida sexual normal, cosa que no sucede con la vasectomía. La vasectomía en absoluto va a afectar la vida sexual del varón. Sin embargo, siempre existen mitos que probablemente va a ver afectada el deseo sexual, se va a ver afectada la erección, se va a ver afectada la eyaculación del líquido seminal, a pesar que se le explica a los pacientes. Pero eso tiene que ver mucho con el nivel cultural de los pacientes. Pienso en lo personal que otro factor que contribuye a que el paciente se niegue a realizarla a pesar de haber recibido la información es el temor al dolor. El hombre siempre consulta si el procedimiento va a ser doloroso, qué va a pasar después, cuánto tiempo se va a recuperar. Sobre todo aquellos pacientes que son deportistas, tienen una vida física muy agitada, entonces a veces ellos tienen sus reparos en postergar el procedimiento porque por mínimo que sea la cirugía, de todas maneras demanda cuidados, por lo menos 1 o 2 semanas para su recuperación total. Respecto a los resultados, los pacientes se sienten bastante satisfechos después de haberse realizado la vasectomía. En realidad, incluso saliendo de la cirugía, se dan cuenta que sus temores eran mayores que lo que ellos pudieron experimentar durante el procedimiento. Pasado el tiempo, cuando regresan con su resultado de espermatograma post-vasectomía 3 meses después, la mayoría, por supuesto, que se encuentra muy satisfecho, resolvieron el tema respecto a su fertilidad, bueno, de repente eso lo arreglas, y generalmente nos recomiendan con otros pacientes. Son muchos los pacientes que vienen recomendados por sus amigos, sus familiares, sus hermanos, incluso he tenido oportunidad de operar hijos de pacientes que cuando fueron los padres los que se operaron, años después vinieron los hijos a operarse. A todo aquel paciente que ya ha decidido no tener más hijos, se les recomienda realizar como alternativa este método anticonceptivo permanente, ¿no? Aquí en Impares tenemos alta experiencia. Son muchos años en los cuales venimos realizando el procedimiento de vasectomía sin bisturí. Es un método mínimamente invasivo, como vuelvo a repetir, con mínimas complicaciones, con recuperación rápida del paciente. Si bien es cierto, existen algunas complicaciones que se pueden sobrellevar, pero en realidad es lo menos que sucede. La mayoría de nuestros pacientes salen bastante satisfechos después de la cirugía y más adelante, cuando tienen el resultado de recuento espermático, más aún cuando ven satisfecho su objetivo, los cuales ya quedan con infertilidad permanente. Aquí en Impares tenemos eventualmente paquetes de campaña, o sea, campaña que ofrecemos paquetes de vasectomía a menos costo de lo habitual, donde incluye el procedimiento, la consulta de control post-tratamiento y el recuento de espermatozoides post-vasectomía, 3 meses después de efectuar la cirugía. Gracias por escucharme, los esperamos aquí en Impares para que pueda realizarse su vasectomía. Listo, esa es como una experiencia de nuestra doctora, ¿no? Como decía, hace 21 años ella viene realizándolo en Impares, justo este mes, ¿no? Tenemos promoción de vasectomía a 1,300 soles, que pues
Normalmente el precio es mucho más alto, ¿no? Pero justamente de tanto en tanto logramos que pues nuestros doctores, ¿no? Bajen sus costos para poder pues ofrecer, ¿no? Felizmente, pues, ¿no? Debido a este bajada de precio, pues hemos logrado que más pacientes hayan logrado efectuar su vasectomía, ¿no? Porque como justamente decía la doctora, muchos vienen, se informan, firman y luego para hacer la vasectomía ya agendar su procedimiento es también un reto, ¿no? Entonces a veces estamos ahí con las enfermeras, ¿no? Que los llamen para ver qué ha pasado, cuál es lo que no, porque no han querido concretar este proceso, ¿no? Y justamente a veces es el tema de los precios, ¿no? Pero ya con esta campaña hemos logrado llamar a algunos pacientes, nos han dicho ellos bueno, con esta rebajada que es bastante, ¿no? Más o menos en promedio de 400 soles de reducción de precio, este, han venido, ¿no? Finalmente. Entonces, al menos por este mes, pues estamos con esta promoción, ¿no? Y para noviembre que se viene el día de la vasectomía, ¿no? También esperamos renovarla, ¿no? Para que cada vez más personas en Perú puedan acceder a este servicio, ¿no? Súper. Bueno, eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por compartir la experiencia del trabajo de Impares. Como vemos, en la planificación familiar en todas las organizaciones es un trabajo en equipo también, como contabas, el trabajo de enfermeras, de administradores, de comunicadores y, por supuesto, el trabajo y la vocación de los médicos para llevar adelante este servicio. Así que gracias por compartir. Seguimos el recorrido y los vemos en noviembre. Esperamos verlos de nuevo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Quería decir que realmente las presentaciones de América Latina son siempre inspirador. Y les digo muchas veces, porque mucha gente dice, oh, América Latina ya no se invierte recursos, pero la realidad es que vemos y aprendemos del trabajo que ustedes hacen, la forma que ustedes trabajan, es inspirador para nosotros y para el resto del mundo. Y siempre les digo, no, hay que incluir a América Latina, porque eso va a ser el futuro, que en muchas partes del mundo había ese modelo de ayuda extranjera, pero en América Latina están invirtiendo sus propios recursos y demostrando un cambio. Y ese cambio es lo que nos motiva a nosotros. En ese espíritu pasamos a Paraguay a hablar con Nicolás Quintana, que es el director de comunicación para otra organización que provee servicios de planificación familiar. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Me confirman que se me escucha bien, por favor? Sí, excelente. ¿Qué tal, Jonathan, María René y todo el equipo y todas las personas que están acá? Para nosotros, DSP también es un orgullo estar acá y compartir algo de lo que nosotros hacemos también desde Paraguay en el marco de las vasectomías. Entonces voy a compartir mi pantalla rapidito. Tengo 10 minutos, entonces voy a tratar de ser breve. ¿Me confirman si se está viendo mi pantalla, por favor? Sí, ¿Se lo está vemos. la presentación? Lo vemos bien, Nicolás. Súper. Bueno, entonces, básicamente hoy quiero hablarles un poquito del alcance y algunos datos que estamos teniendo desde Paraguay con las vasectomías, que realmente tenemos una mejora muy, muy grande en cuanto a años anteriores, eh, rompiendo muchos tabús también respecto a la vasectomía. Entonces, antes de seguir, ¿quiénes somos nosotros? Somos el Centro Paraguayo de Estudios de Población, y estamos hace más de 60 años en Paraguay. Somos una entidad sin fines de lucro y nos dedicamos a defender y promover los derechos con principal foco en salud sexual y reproductiva. Entonces, nuestra misión principal es ampliar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y nuestra cobertura actualmente en vasectomías específicamente es en dos ciudades clave de Paraguay, la capital de Paraguay que es Asunción y una ciudad aledaña que sería San Lorenzo. Tenemos más clínicas de la familia en las fronteras de Paraguay, como son Ciudad del Este, frontera con Brasil, Encarnación, frontera con Argentina, y otra clínica más de Luque que está en el área metropolitana de Paraguay. Bueno, básicamente
brindamos vasectomías dos vías de acceso tenemos en cuanto a vasectomía. Uno son las clínicas de la familia, como les mencioné, de Asunción y San Lorenzo, que siempre está disponible todo el año y tiene un costo. Y después tenemos el otro canal de acceso a la vasectomía, que serían las jornadas comunitarias en zonas rurales a través de nuestra UMOSA, que en CP tenemos una unidad móvil de salud que visita zonas de difícil acceso, zonas vulnerables, para brindar servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos la vasectomía. Entonces, estos son un poco nuestros números, ¿verdad?, de vasectomías en el 2025. En total, realizamos en el 2025 167 vasectomías acá en Paraguay. Para nosotros es muchísimo y para Paraguay también, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud, o sea, el Estado, no brinda fácilmente el acceso a vasectomías acá en Paraguay por distintas razones, distintos requisitos y falta de especialistas y más bien restricción en cuanto a requisitos para acceder a la vasectomía. Entonces, en Asunción, que sería la capital de Paraguay, se realizaron 64 vasectomías el año pasado en la Clínica de la Familia y 103 vasectomías en San Lorenzo, que es la ciudad como que está un poco más apartada de la capital. Entonces, este básicamente fue son nuestros números en 2025. Quiero mostrarles rapidito un video corto nomás de una experiencia de un paciente. Esto fue en TikTok, él lo subió. ¿Se hace mucho la gente acá o...? Sí, sí, yo diciendo, pero... Es básicamente un paciente que estaba describiendo su experiencia. Viene en pareja. Lo lindo de esto fue que fue una visita en pareja. Pareja decidieron ellos Dinero es dinero. que el hombre iba a acceder a la vasectomía. Bueno, oficialmente ya pagamos. Señor Matadero. Esto es nuestra clínica de San Lorenzo, específicamente, que es la clínica que más acceso está brindando a vasectomía actualmente. ¿Qué? 41. Mira. Voy adelantando un poquito. Básicamente acá está la espera del paciente, va describiendo cómo se siente, van bromeando. Esto fue acá en Paraguay por la 20 experiencia. minutos después, está todo listo. Una felicidad, señora. Y es la voz de tu mamá. Viste cómo son ñañas. Mira, mamá. Papá no está. Acá básicamente ya saliendo el Bueno, paciente de la terminamos clínica. el procedimiento. Voy a tratar de que se escuche lo que dice. Terminamos el procedimiento. Papá no está. Bueno, terminamos el procedimiento. Mi mujer estaba feliz y yo estoy deshuevado. Acá en Paraguay realmente la población masculina suele bromear mucho con la vasectomía por tabú. Es más que nada que piensa que hacerse la vasectomía es quitarse los testículos básicamente, que es un tabú que se rompió ya acá en Paraguay realmente, pero siempre como que es motivo de broma entre los hombres. Entonces acá básicamente el hombre habló de eso. Como verán, el paciente salió caminando en la clínica, que es lo lindo de la vasectomía sin bisturí, que nosotros logramos romper acá ese tabú que la vasectomía duele, que la vasectomía básicamente me deja mal. Y este paciente, como vemos acá, llegó a la clínica, 25 minutos de procedimiento, salió caminando feliz y a través de este video muchísima gente otra vez llegó a nuestras clínicas para vasectomías, ya que este video ayudó mucho como que a romper tabúes. El paciente después hizo otro video más, entonces queríamos mostrar un poco la experiencia. Ahora continúo un poco con las zonas rurales, ¿verdad? Que es nuestro otro eje de acceso. Acá muestro algunas fotos de las zonas que visitamos con la UMOSA, que sería la unidad móvil de salud. Como verán, tenemos zonas de difícil acceso. Traté de buscar los lugares a los que más nos fue difícil acceder. Hubo zonas, como ven a la derecha, básicamente que teníamos que pasar caminando a través de un arroyo para llevar los equipos del móvil de salud y llegar a una zona indígena, ¿verdad?, para hacer también vasectomías. Entonces, estos son nuestros números de 2025 en cuanto a vasectomías en zonas rurales. 125 vasectomías realizamos el año pasado en zonas rurales. Esto gracias a financiamiento de un proyecto que tuvimos. La brecha es en el 2026, o sea, quería compartir más bien también nuestras dificultades también en el 2026. En las zonas rurales tenemos una brecha y no es por falta de voluntad, sino que es una brecha presupuestaria. Porque obviamente todos sabemos que para realizar esto se requiere un presupuesto para para lo que son los profesionales. Entonces, llegar a zonas rurales para nosotros tiene un alto costo operativo de transporte, insumos, y el CPEP hoy en día no cuenta con fondos propios para cubrir el acceso a zonas rurales específicamente en cuanto a vasectomías. Entonces, quería nomás compartir también un poco de lo lindo, también un poco de las dificultades que estamos teniendo. Entonces, llegamos a muchísimas personas también en zonas rurales el año pasado, pero este año como que estamos un poco flojos, ¿verdad? Entonces,
aprovecho eso para comentar también que cada vasectomía en una zona rural no realizada es una oportunidad perdida para nosotros, para planificación familiar equitativa. Y siempre buscamos donantes o apoyo, ¿verdad? Para seguir haciendo eso. Entonces, eso imagino que quería compartirles un poquito de lo que hacemos en CPEP. Nosotros mejoramos muchísimo en cuanto a acceso a vasectomías. La población estaba bastante concientizada. Realizamos campañas de difusión. Algo que no compartimos acá también, algo que solemos hacer mensualmente, hacemos charlas con especialistas donde cada 2 a 3 meses también se suma un profesional de urología que realiza las charlas a la población en general sobre vasectomía o temas urológicos. Entonces también tenemos bastante llegada con nuestras transmisiones en vivo a través de YouTube, donde tenemos en promedio entre 800 a 1200 personas conectadas en Paraguay, ¿verdad? A través de los lives. Entonces, también es un canal de comunicación que nos sirve mucho a nosotros. Y también el TikTok es lo que nos ayuda hoy en día acá también en cuanto a comunicar. Y lo bueno de nosotros, o sea, acá en CPEP, es que la comunicación ya lo hace la gente de por sí, la gente empoderada. No destinamos un presupuesto a pago de influencers, sino que la propia población, encantada con el servicio que brindamos, con un enfoque de derechos, se dedica a promocionar nuestros servicios. Siempre saltan por ahí videos virales de SP o de las clínicas de la familia en cuanto a algo relacionado a vasectomía u otro método anticonceptivo. Entonces, eso era lo que quería compartir un poquito, más bien los números y cómo venimos trabajando por acá. Y agradezco mucho el espacio también a Lorena, a María y a todo el equipo de World Vasectomy Day. Y muy lindo lo que están presentando también los demás países. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos una vez más. Gracias por compartir todo el trabajo que hacen tan valioso en Paraguay. Ahora vamos a seguir recorriendo la región de América Latina. Volvemos a Ecuador y quiero saludar a la doctora Liliana, estaba por ahí, Liliana Ceballos, de APROFE. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bueno, acompañarnos, por participar desde APROFE. Le invitamos a compartir un poquito sobre el trabajo de la organización y siguiendo con lo que traían también las otras organizaciones de la región acerca de los mitos, ¿no? Que surge mucho cómo trabajar desde la comunicación y desde los servicios, el acercamiento a los hombres. Queríamos conocer cuál es el trabajo de ustedes y cómo en Ecuador influyen las barreras culturales para acercar a los hombres a la vasectomía y para que, como venimos diciendo, jueguen su rol y su papel en la planificación familiar. hola, buenos días desde Guayaquil, Ecuador. Les saluda Liliana Ceballos, soy la directora médica de APROFE. APROFE es una organización sin fines de lucro, es una ONG que tiene 65 años en el mercado. Perdón, 61 años en el mercado. Per se, nosotros estuvimos primero para dar salud que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Somos pioneros en planificación familiar. Somos un pilar fundamental para la reducción notable de la natalidad en el Ecuador. Teníamos como un deber atrasado, por llamarlo de una manera, el que no habíamos tomado en cuenta al hombre o incluirlo dentro de los métodos de planificación familiar. Aunque vasectomía como tal tiene más de 30 años que lo hacíamos en la organización. A partir de la pandemia hicimos un estudio en el que vimos en qué estábamos fallando y por qué el hombre no se acercaba con la misma naturalidad que una mujer a pedir un método anticonceptivo. En este estudio que se arrojó primero, como decía el colega, los mitos. ¿Cuáles eran los mitos? Que la gente pensaba que planificar solo era de mujeres, no de hombres. Entonces tuvimos que desmitificar, educar y comenzar a acercar al hombre a que busque espontáneamente el método de planificación familiar. Desde el 2023 comenzamos
en esta campaña masiva de educación por redes, entrevistas, tratamos de llegar a todos los estratos socioeconómicos de la población. Porque dentro del estudio lo que nos dimos cuenta es que la población que venía o accedía escasamente era una población de clase económica media alta. Entonces, y nosotros teníamos pues la experiencia de que todo el mundo o toda la población venía a buscar los métodos anticonceptivos con nosotros. El MSP o el Ministerio de Salud Pública del Ecuador per se pues dice que puede hacer la vasectomía, pero en realidad la hace muy, muy escasamente. Después del año 2023 comenzamos a hacer vasectomías y hemos ido creciendo. Para que tengas una idea, en el 2016 teníamos 17 vasectomías por año. 17 vasectomías por año en el 2018. En el 2017 teníamos como 23, en el 2019 más o menos como 30 llegamos, pero no salíamos por debajo por encima por debajo de los 50. A partir del 2023 ya comenzamos a tener 60 vasectomías con la campaña de educación, desmitificación, hacer entender de que buscar un método anticonceptivo no solo era de mujeres, sino también de hombres, que el hombre asuma el rol dentro del control de la natalidad. En el 2024 ya tuvimos 80 vasectomías, en el 2025 tuvimos ya 211 vasectomías y en lo que va de este semestre tenemos por encima de 150 vasectomías. ¿Por qué tenemos en este semestre 150? Porque hicimos una alianza con un gobierno local que comenzamos a educar a la población y en el mes pasado hicimos 82 vasectomías, precisamente de grupos un poco más vulnerables dentro de la población. Y el programa era vasectomía y ligaduras. Solo en esos 2 meses, 10 mujeres solicitaron una ligadura versus más de 120 hombres, de los cuales pues aceptaron a 82. Esa es la experiencia que nosotros tenemos dentro de lo que podríamos decir, cómo hemos educado para la posteridad, es que actualmente vienen por generación espontánea. El paciente viene y te dice, tenemos nosotros un hospital básico acá en Guayaquil, tenemos centros médicos en la misma ciudad de Guayaquil y tenemos un centro médico en la capital del Ecuador, que es Quito, y tenemos uno en Cuenca. En esos 2 centros también se han hecho vasectomía. Per se, tal vez en Cuenca, que es una ciudad es una ciudad andina, fue un poco más difícil llegar. Ahí fuimos desde el 2023, 24 y ya este año tenemos un urólogo que las está haciendo solo porque vasectomía, al ser un método de planificación familiar y tener el entrenamiento adecuado, en Guayaquil lo hemos hecho siempre ginecólogos. Yo soy ginecólogo y tenemos un pool de 5 ginecólogos que hacemos vasectomía. En Cuenca hay un urólogo y en Quito hay un doctor que tiene una subespecialidad en urología, en cirugía urológica y las hace. Lo que más nos ha dado resultado es entrar en empatía con el paciente, en hacer el match que teníamos que hacer. El paciente lo hemos educado, pusimos pues las plataformas informáticas. De una u otra manera, ellos consumen mucho nuestras redes sociales, que lo invito que la sigan, es a Profe Salud. Y ahí hablamos mucho de vasectomía, salimos en entrevistas. ¿Y cuál es nuestra proyección? Nuestra proyección es hacer un promedio de 300 vasectomías anual, ¿sí? A nivel nacional, ya vamos como por 250 este año. Creo que vamos a sobrepasar esa meta, pero fue por el convenio con un gobierno local que conseguimos. Y el hombre está muy empoderado. En realidad, la mayoría te dice, yo estoy consciente de que no quiero
de que no quiero tener más hijos, y me había olvidado de esta charla precisamente porque a las 8 de la mañana, más o menos a media hora de aquí, en otro centro médico, habían separado una vasectomía y justo la estaba realizando. Entonces, para nosotros sí ha sido como esa parte que nos faltaba en el anclaje de ofertar todos los métodos anticonceptivos a la población ecuatoriana. Muchas gracias, doctora Liliana. Cuando iniciamos esta campaña decíamos, es un llamado a la acción no solo para los médicos, sino también para no solo para los hombres que jueguen su posición, sino también para las organizaciones, los equipos de salud. Como dice usted, implica todo un proceso de reflexión, poder incorporar la vasectomía y poder incorporar en la conversación a los hombres desde una perspectiva de equidad. Así que felicitaciones por el trabajo, gracias por compartir toda la experiencia de articulación también tan importante de la organización civil con los estados. Y bueno, gracias por unirse. Seguimos ahora con Jonathan para seguir recorriendo América Latina. Uf, Muchas gracias y a las órdenes. muchas gracias, Liliana. Doctora Ceballos. Qué bien todos ver el entusiasmo en toda la región. El año pasado, como parte de nuestro compromiso de tener una celebración cada año en un país diferente, trajimos la campaña de World Vasectomy Day a la provincia de Buenos Aires y Argentina, donde pudimos conocer muchos amigos, muchas organizaciones, muchos doctores muy entusiastas y obviamente una población con mayor interés en recibir esta nueva técnica de vasectomía que no era tan común allá en ese momento. Pero ahora quiero presentar al doctor Sebastián Dizuma, que es el director médico de FUSA. FUSA es un NGO que es basado en Buenos Aires, en la ciudad, pero tiene clínicas en varias partes del país. Un gusto, doctor Dizuma. ¿Qué tal? Buen día. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla. Si pudiese. No sé si están pudiendo ver mi pantalla ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ahí se ve compartido. sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, mi idea era contarles un poquito la experiencia de Casa Fusa con el World Vasectomy Day desde hace 2, 3 años. Bueno, ya me presenté, yo soy médico cirujano y trabajo como director médico en Casa Fusa. Casa Fusa es una ONG, como recién dijeron, que tenemos como principal. Hoy contamos con sedes en la capital federal y en provincia de Buenos Aires, en Ramos Mejía y en Lanús, y en otras provincias como Santa Fe y Mendoza y Misiones. Fuimos creciendo y nos seguimos expandiendo todavía. En el 2024 iniciamos el vínculo con el World Vasectomy Day, que vinieron para acá para capacitarnos en las nuevas técnicas y comenzamos a trabajar de esa forma. Antes trabajábamos, pero con la técnica habitual, con la tradicional. Bueno, acá queríamos contar cómo es que nos comunicamos nosotros con las personas. Disculpa, doctor, un Sí, segundo. No estamos viendo sus slides ahora. No sé si ok. lo pueden pasar al grupo o puede hablar sin slides o no sé exactamente, pero no quiero interrumpir, pero creo que no sé por qué no se está compartiendo. A ver si el grupo A ver, todavía no. ahí se puede, ¿están viendo? ¿No? Está compartiendo su pantalla de Zoom en vez de los slides. No Puede estás cambiar. compartiendo slides, sí, sí. Ventana, Tiene que ¿por qué no cambiar me deja? Creo que Sí, puedo compartir la ventana, pero... sí, pero está A compartiendo la ver, ventana. ¿vos podrás, Lorena? Sí. Hay que compartir lo de los slides. Ahí el equipo Sí, lo pero me pone comparte, la no se preocupen. ventana. Ya está.
Ya está. Ya está. Ahí está, buenísimo. Bueno, a ver si pasemos. No te estamos escuchando ahora. Katy, ¿alguien le Ahí está? está. ¿Me Ahora, escuchan? ya, Ahí ahora. está. Ahora Bueno, acá sí. están las primeras campañas de 2024, que al principio tratábamos de hacer un poco de promoción sobre los servicios, que acá en Argentina son muy pocos. Otra vez está Mirá, mutado. Oh, creo que ya está. ¿me escuchan? Sí, pero corta, ya escuchamos. Ahí está. Bueno, entonces contaba que las primeras campañas de 2024 eran Puede ser el muy poco internet. habitual. Su internet está un poquito complicado porque no está entrando y sale y entra. Pero a ver si otra persona escucha bien, no sé, de repente es el mío. No, ¿Ahí es me el audio de escuchan? Sebastián que se interrumpe. Ok. Ah, bueno, hablo más despacio a ver si puedo, si se escucha un poquito mejor. Bueno, las primeras campañas contaba que eran de promoción y dar información a la gente, que en Buenos Aires es muy poco común usar la vasectomía como método anticonceptivo. Oh, estamos resultados. Bueno, saltemos un par. Bueno, básicamente fuimos mutando a través de los años cómo comunicábamos y lo que queríamos informar a la población, que estaba muy poco familiarizada con este procedimiento. En los siguientes años tuvimos una campaña muy grande, que no sé si llega a ver en una diapo anterior, que era... que era Sebastián, siempre la encargada de la gestión. Sí, creo que el problema es que su internet entra y sale, no es, ese es el problema, no se escucha como deberíamos. No sé si puede intentar otra vez o tiene por su teléfono el sonido por lo menos, pero el problema que si me puedo conectar desde acá, desde el teléfono, y hago un segundo que me conecto desde el teléfono también y muteo desde la computadora. ¿qué tal? Oye, oye. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. A ver si ya. Ok, bueno. Ahora tiene el doble. Ahí. Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí, ahora parece que sí. Bueno. Eh, bueno, les contaba que bueno, en el 2026 tratamos de eh, acomodar todo contra el Mundial, haciendo la comparativa entre lo que era la anticoncepción, que era algo exclusivamente de mujeres, y ahora tratar de emparejar la cancha y hacer que había una parte de las mujeres y una parte de hombres. Ahí está viendo vuelta. Bueno, acá se ve la campaña del mes de orgullo con una de las pacientes trans que tuvimos. Y bueno, tratamos de ir desde el lado emotivo también con las campañas. A Qué la bien. siguiente, Lorena, si podés. Bueno, acá tratamos de hacer las campañas más humorísticas para tener una mejor llegada a la población. Ahí se ve bueno, a Tomás, que es uno de los coordinadores del área de jóvenes, disfrazado de espermatozoide, haciendo una campaña en la vía pública. Y bueno, la siguiente, que es la de toda la del Mundial, que vimos recién. Y bueno, lo que notamos es una
una gran relación al precio. Cuando hacemos campañas con promociones, hay una gran ocurrencia de personas. Cuando hacemos alguna campaña con el totalmente bonificado, tenemos la agenda llenísima, pero bueno, es muy sensible el precio acá en Argentina, por lo menos, a la vasectomía. Siguiente, Flore. Bueno. Desde 2024 llevamos más de 300 procedimientos hechos con excelentes resultados con esta técnica y algunas mínimas complicaciones, algún hematoma, algún síncope, un poco de dolor, pero no más que eso. Así que los resultados son excelentes. Todos nuestros pacientes, después de irse a la casa con la vasectomía hecha, reciben una encuesta que es anónima y bueno, los resultados son muy buenos. Así que estamos muy contentos con esta técnica. Queremos seguir avanzando, pero bueno, lo mismo que sucede con... Jonathan, estás en mute. Ya, gracias. Mira, gracias, doctor. Creo que vamos a seguir adelante, pero muchas gracias por su presentación. Mucha suerte este domingo para su equipo de fútbol. Vamos a ver, España también es uno va a ser un buen partido, seguro. Pero bueno, quiero pasar ahora al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que han sido nuestros gran socios estos años. Hemos estado varios años trabajando juntos y con una participación especial de la doctora Gisela Stablum, que es la directora de salud sexual del Ministerio de Salud de la provincia. Se lo paso, Gisela, un gusto verte otra vez y te paso el micrófono. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días en algún lugar, pero muchas gracias, Jonathan, y espero no tener tantos problemas de conexión y si no se me escucha o algo me avisan. Yo quizás contarles un poco brevemente el trabajo que venimos haciendo desde la provincia de Buenos Aires. Quizás nuestra experiencia comparada con algunos otros países de América Latina es pequeña, pero igual sigue siendo una experiencia muy enriquecedora y también desde lo personal. Nosotras teníamos una experiencia previa que fue a través de un viaje en el 2015 de la que es la directora de Equidad de Género, ahora actualmente en el Ministerio de Salud de la provincia, pero que en ese momento estaba en Nación. Y en ese momento, en el 2015, conocieron la experiencia de México, que también hoy estuvieron acá contando algunas de esas experiencias. Y acá en el hospital, acá en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, el único lugar que estaba haciendo una técnica que era sin bisturí en la provincia era la maternidad Carlotto, que en algunas de las actividades que se han hecho desde el World Vasectomy se han conectado y han participado. Y era el único lugar, nosotros estamos en el ministerio desde el año 2020, y era el único lugar que teníamos en la provincia que realizaba la técnica sin bisturí. En el 2023, invitados también por el World Vasectomy Day, empezamos a participar de las jornadas del 24 horas que estaban realizando en noviembre. Y en el 2024 firmamos un convenio de trabajo junto, que este es el tercer año que ya venimos trabajando junto al World Vasectomy. La realidad es que el avance de estos últimos años ha sido abismal. Si bien en la provincia se vienen haciendo vasectomías con la técnica convencional, nosotras desde el año pasado hemos incrementado mucho la cantidad de equipos que vienen haciéndolo. Hemos desarrollado también junto al World Vasectomy algunos materiales y quizás uno de los más importantes es la guía que presentamos desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que un poco esta guía viene a traer como un marco normativo, que si bien nosotros tenemos una ley a nivel nacional de anticoncepción quirúrgica desde el año 2006, la realidad es que la anticoncepción en general
y como ya muchos estuvieron que antes que yo estuvieron mencionando, siempre estuvo focalizada en las personas con útero, en las mujeres principalmente, así que poder hablar de vasectomía, incorporarla dentro de nuestra oferta fue fundamental, ¿no? Y la realidad es que también, como dijeron algunas compañeras antes, que los varones están predispuestos, ¿no?, a participar, a hacerse cargo, como decimos también acá, a la corresponsabilidad, que era algo que también dentro del sistema de salud, que es algo para que nosotros también sigamos pensando y reflexionando, que no había ofertas, ¿no?, para los varones en relación a la anticoncepción, un poco como vienen mencionando la campaña, ¿no?, en este sentido de que no había algo que ofrecerles también. Entonces, creo que en esto de poder ofrecer la vasectomía es como un motivo, nosotras también lo mencionamos como la puerta de entrada al sistema de salud para los varones, porque muchos de ellos quizás se acercan al sistema de salud para solicitar la vasectomía, pero que muchos de ellos no tenían controles de salud, no tenían realizados ningún tipo de chequeo, ¿no? Desde que intentamos ofrecerles desde la toma de la presión arterial hasta testeos de sífilis, HIV, para poder también que no sea solamente la práctica en sí misma. Y ahí desde el año pasado también estamos trabajando en el ministerio con la campaña de varones que se cuida, invitando y convocando también a los varones a que también de alguna manera también ellos se cuiden y también de alguna manera ser responsables en relación al cuidado de otras personas, ¿no? Porque decimos que si no se cuidan primero ellos, es difícil aprender a cuidar a otras y a otros. Y en ese sentido, nosotros quizás para compartirles, nosotros en esto que les decía, en el 2019 teníamos un solo equipo que realizaba vasectomía sin bisturí. Hoy contamos con 10 equipos que están realizando la técnica y lo realizan cotidianamente. Y el año pasado, quizás para contarles algunos numeritos, el año pasado cerramos el año con 2.720 vasectomías. En la provincia en el 2024 se habían realizado 1.500 aproximadamente, así que aumentamos a más de 1.000, ¿no?, las vasectomías que se pudieron garantizar, y esto tiene que ver con poder hacerla con la técnica de la vasectomía sin bisturí, ¿no?, que se puede hacer en un consultorio o en una sala de procedimientos simples, que las quitamos de los quirófanos, entonces esto mejora muchísimo el acceso. En la provincia de Buenos Aires viven 17 millones de personas, por ahí estos números, decir que en un año hicimos casi 3.000 vasectomías quizás parezca mucho, pero no es tanto para la población que tenemos, pero sí estamos muy, muy felices y muy contentos de poder haber avanzado en esto, ¿no?, en poder generar equidad, porque tenemos equipos en algunos lugares de la provincia que son muy lejanos de donde está quizás la mayor cantidad de población, y estamos también trabajando en poder en proyectar, ¿no?, y en poder hacer más accesible este servicio en otros lugares, en otras áreas que no son muy cercanas, como a la ciudad de Buenos Aires o a la capital misma de donde está el ministerio, y trabajando, ¿no?, para eso, ¿no?, para que las personas no tengan que recorrer tantos kilómetros para poder acceder a esta oferta. Y muy felices también por el trabajo que venimos haciendo junto al World Vasectomy, porque creo que sin el apoyo de estos últimos 3 años que tenemos firmado el convenio, no podríamos haber llegado a estas casi 3.000 vasectomías que realizamos el año pasado, que es casi duplicar lo que se venía haciendo, y tiene que ver con eso, con poder seguir garantizando derechos y poder seguir garantizando accesibilidad a esta práctica y poder transformarnos y pensar en un sistema de salud más feminista que también pueda abrazar y incorporar a los varones de otra mirada y no solamente juzgándolos, que muchas veces nos sale un poco más eso, ¿no? Así que también me quedo por si hay alguna pregunta o alguna duda, y muchas gracias tanto Lorena como Jonathan, que nos acompañaron estos últimos años. Qué bien, qué bien, Gisela, y esperamos seguir trabajando. Ojalá que pudiéramos volver a cada país cada año, y este año seguro que va a ser con mucha energía después de la Copa Mundial. Veremos cómo va el domingo, pero
seguimos apoyándoles en todo lo que tiene que ver con planificación familiar. Pero muchas gracias por todo. Ha sido un honor trabajar con ustedes, muy inspirador y algo que vamos a seguir en el futuro. Y gracias, tengo que decir gracias por prestarnos a Lorena, también otra argentina, que ha sido, hay que mencionar que ha sido la persona más responsable para este evento, junto con su colega, su otro de Vasectomy de María René Gironda, que está aquí, pero ella está en Bolivia. No participaron en la Copa este año, pero quién sabrá, ya que hemos visto Cabo Verde, cuándo va a ser el tiempo para Bolivia también. Pero le paso a Lorena, que va a seguir guiándonos en la dirección hacia el norte, a México. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a Gisela y a todo el equipo de acá de Buenos Aires. Nos toca volver a México. Yo quiero invitar a todos los equipos que están conectados. Sabemos que no hay tiempo para conectar con todos, pero hay muchos que están siguiendo la transmisión. Los invitamos a que enciendan sus cámaras para que también podamos verlos. Y ahora llegó el turno de conectar con el estado de Querétaro, con el Centro de Salud Urbano Felipe Carrillo Puerto. Allí está la doctora Carla Franco, jefa de oficina de curso de vida. Si nos está escuchando Carla, le damos la palabra para que presente el equipo y las jornadas. ¿Está Querétaro ahí? Estamos presentes. Hola, buenas tardes. Estamos teniendo, no sé, pero creo que todavía no nos vemos. Bueno, estamos aquí en Quintana Roo, en el centro del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Mencionar que es un salud que se encuentra en el corazón maya de nuestro estado. A todo el equipo de la unidad médica, le voy a ceder la palabra al doctor Bretón, el equipo regional de Bienestar, para que continúe con esta presentación de nuestro gran equipo. Muy buenos días. Como Centro de Salud Urbano 2 en Quintana Roo, en México. Es un gusto estar participando el día de hoy y sobre todo agradecer a todo este gran equipo de trabajo, a su directora, la doctora Sabina, y su personal que nos apoya con esta jornada, el doctor Andrés Sevilla, quien se encuentra con nosotros. El doctor se encuentra realizando un procedimiento en este momento. 14 pacientes están participando activamente con su paternidad de manera responsable. Quiero ceder la palabra de Sevilla, vasectomista certificado del estado de Quintana Roo, dar un grande de todas estas grandes actividades que se. Saludos a todos. Buenos días, aquí desde el corazón de la zona maya. Queremos informarles de que nos ha ido muy bien la aceptación por parte de la población y que hemos llegado a tener una gran aceptación por parte de la gente que se dedica al campo. Es un placer. Los escuchamos muy bajo, doctor. Es un gran placer decirles que hemos tenido una gran aceptación por parte del público, por parte del público de la zona maya. Tienen muchos pros en contra los tabúes de lo que es el proceso de la. A ver si así ya lo tenemos. Bueno, ahorita vamos al momento 150 procedimientos en el municipio de Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún. Hace 15 días llevamos una semana de vasectomías en Cancún con 27 procedimientos. Ahorita en Carrillo Puerto igual más o menos llevamos el mismo tanto, 26 para ser más exactos, 26 cirugías hasta el día de hoy, emparejando a Cancún casi.
Es un gran logro para ustedes, por lo cual pido un aplauso para todos ustedes. Y en Chetumal, pues ahí vamos un poquito, recordar que son 3 servicios itinerarios, es Cancún, Chetumal y Carrillo Puerto establecidamente. Un saludo para todos y que sigan brindando la atención oportuna y favorable para la población quintanarroense y de todo el mundo y de todo, en especial de México. Saludos, que gane Messi. Muchas Bueno, gracias, saludos ahí a todo el equipo, qué lindo verlos. me voy a permitir cederle, darle la palabra. Ahora vamos a seguir el recorrido por México y nos vamos al estado de Sinaloa, a Culiacán. Vamos a conectar con el Centro de Salud de Servicios Ampliados de INSS Bienestar. El doctor Edwin Arrieta está por ahí con su equipo para saludarnos. Ya. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Los escuchamos. coordinador del Estado de Sinaloa de Bienestar. Aquí me encuentro en el Centro de Servicios Ampliados de Culiacán. Es un centro de salud ícono porque aquí es donde se llevan casi todos los programas, o todos los programas, de hecho, de lo que nosotros vamos adelante en necesidades y en el pide y bienestar. Se encuentra con nosotros el encargado del jefe de prevención y promoción a la salud y con su equipo. Pero también se encuentra nuestro director de la unidad, la subdirectora, jefe del trabajo social, de psicología. Y ahorita justo, siendo viernes, nos encontramos con 6 pacientes programados para la vasectomía. Es una jornada permanente. El año pasado se realizaron 7 de vasectomía. Sabemos nosotros que eres para no es indispensable. El paciente llega deambulando y se va deambulando. Esto lo hemos hecho todos los viernes, pero es una investigación en el estado, y no sé si en el noroeste, donde de manera permanente hacemos estas vasectomías y este tipo de jornadas. Hola, yo soy el doctor Rafael Castro de Lauta, director de este centro de discapacidad. Estamos en la jornada de los viernes de vasectomía. Esta unidad empezó a hacerlo desde los años 90 de manera remota. Ya en los años 20 empezamos, a pesar de la pandemia, con 20, 30 vasectomías. Hoy estamos rompiendo récords, como decía el doctor, con 186 por año. Somos un grupo multidisciplinario donde está integrado trabajo social, promoción, que es fundamental para la discusión, y por eso seguimos teniendo pacientes. Los medios como la radio es los que nos hacen que estén con nosotros los pacientes. Y los invitamos a que estén haciendo esta visita permanente, y los atenderemos que este método mantenido, que es eficiente, no es sin complicaciones y tiene seguimiento por parte nuestra. Sí, pues eso es lo que hacemos. Estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando. Les recuerdo, es una jornada permanente de vasectomía sin bisturí. Pasamos la transmisión a los hermanos y compañeros del estado de Sonora. Que tengan un buen día. Muchas gracias al equipo de Sinaloa. Quiero contarles que en el día de hoy, entre todos los servicios de salud de los distintos estados de México, van a estar programando 400 vasectomías para esta jornada que hicieron en el marco de la presentación del Mundial de Vasectomías, en el marco de la campaña. Así que les agradecemos mucho, mucho, mucho la participación, y que México sea parte de este mundial. La verdad que nos honra. Ahora no sé si está en línea alguien muy especial para World Vasectomy Day, que es la doctora Eloísa González. Hoy tenía muchos pacientes, no sé si está conectada. Sí, Lore, sí está. Ya le pedimos que active su audio, pero no sé si está en consulta. Puedes volver más tarde a Luisa, pero sigue adelante, creo, si no está ella.
Seguro que está haciendo vasectomías. Seguro. Seguimos entonces con el recorrido, Jonathan. Ya, ok. Quiero seguir. Hace años visitamos a Guatemala, donde está una organización que se llama ALAS, que están trabajando en muchas partes del país y queremos incluir hoy día a la doctora Javier o Melissa Molina. Hola, ¿cómo están? Perdón, si quieren nos vemos más tarde. No, vamos a aprovechar de tu presencia porque yo sé que Sí. estamos y Melissa, disculpa, nos da unos minutos antes que conectamos. Sí, justo estaba en procedimiento, pero voy saliendo, voy a hablar un poquito con ustedes porque estoy adentro haciendo vasectomías. Tengo pacientes adentro, pero bueno, un momentito para platicar. Primero agradecer, Jonathan, mi gran amigo, World Vasectomy Day, mi gran aliado. World Vasectomy Day para mí es parte fundamental de mi trayectoria, gente que quiero muchísimo, Doug, mi maestro Michelle. Gracias por hacerme parte de World Vasectomy Day. El día de hoy tengo 20 pacientes, ahorita ya hice 10, me quedan solamente otros 9 están en consejería y uno está dentro que estaba haciendo un procedimiento. Como ustedes saben, yo soy aliada de World Vasectomy Day, los he acompañado en lo largo de estos años a hacer capacitaciones en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en El Salvador y ¿dónde más estuvimos? ¿Sí me escuchan? Sí. Escuchamos. Bueno, entonces, este día y la semana pasada tuve una jornada médica con 60 pacientes. Obviamente la única que opera soy yo. Ese tipo de vasectomía de ser tan rápido y eso me lo heredó mi gran maestro Michel Labrec. El día viernes pasado también tuve 50 pacientes y el día de hoy 20 es como lo normal. Como sabes, mi querido Jonathan, yo trabajo en los servicios de salud, el doctor Pesqueira del IMSS Bienestar, también le trabajo a DKT y también tengo mi consulta privada. Entonces yo hago vasectomías todo el tiempo en todos lados, los recibo con la misma sonrisa cada una de mis pacientes. Y además quiero decir que tengo el privilegio de hacer la técnica que ustedes me enseñaron, o sea, es decir, World Vasectomy Day, es decir, todo el equipo que está ahí, que es John, que es Edgar, que es Michelle y que es mi querido maestro Doug. Quiero agradecer muchísimo a todo lo que han hecho estos días. Yo he sido parte de la experiencia que he tenido con ustedes de estar organizando esta esta jornada por la Copa Mundial. Siempre yo me quedo maravillado, Jonathan, de las cosas que se te ocurren. Son cosas tan simples, pero tan maravillosas que hacen que los hombres acudan y sea algo increíble. Todo lo que has sacado estas veces en la cancha, o sea, todas estas cosas vienen de ti, de una persona maravillosa que tiene por sí hacer cosas con la vasectomía. Lorena, Didra, Maru, María René, todas ellas han trabajado en equipo. Quiero decirles, o sea, ellos nos han dado como todos estos espacios, pero yo quiero decirle a todos los que nos escuchan que World Vasectomy Day está comprometido con toda Latinoamérica y todo el mundo, África también. Entonces, yo quiero hacerles un reconocimiento y que sepan todos los que están en este momento conectados
que este gran equipo hace todo esto sin fines de lucro, o sea, no hay lucro. Lo único que buscan es que la vasectomía se reconozca a nivel mundial. Entonces, yo quiero hacerle un reconocimiento a todos ustedes que sepan que llevan todo esto con su trabajo, con mucho esfuerzo. Esto que se está haciendo en este momento y a lo mejor parece tan simple, se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Por muchos meses se ha trabajado para que esto sea un logro. Entonces, me queda solamente agradecimiento por esto. Quiero comentarles que este año he hecho a partir de solamente 10 años, creo, haciendo esta técnica, 26,000 vasectomías y gracias a World Vasectomy Day, como dije, y gracias a mis maestros. Entonces, no quiero robar el tiempo que tienen todos los demás y seguramente tienen muchas jornadas médicas, más que agradecerle a cada uno de ellos. También agradecer a mi país, México, que trabaja mucho y no solamente en los estados que se están presentando ahora, en toda la República Mexicana, desde el sur hasta el norte, hay muchísima gente que trabaja, no tiene la oportunidad de que nuestras 32 entidades federativas se puedan presentar, pero seguramente todos están trabajando muchísimo. Muchísimas gracias, mi querido amigo Jonathan. Muchísimas gracias, Lorena, Didra, que están por ahí atrás y que no se ven, María René, Maru y todos los que están atrás. Gracias, mi querido Jonathan. Un fuerte Gracias, abrazo y seguramente vamos a estar trabajando este año en seguro. algunos lugares, a lo Vamos a mejor República Dominicana, que mi querido Doc quiere ir, seguramente estaremos ahí y organizamos todo. Un beso y un fuerte abrazo y saben que siempre cuentan conmigo. Gracias, Eloisa, gracias. Qué energía. Imagínate, 4,000 vasectomías en un año. Es increíble lo que ha podido crear. Pasamos otra vez, volvemos a Guatemala. Disculpa, Melissa, pero No, vayan con toda la gente que está trabajando, por favor. ya, ok, nos vemos. Bye. Melissa está allá. Aquí estamos, mucho gusto. Buenos días a todas y todos. Es un gusto para nosotros estar aquí. Mi nombre es Melisa Molina. Como ya nos presentaron de Wings Guatemala o Asociación Alas de Guatemala, ¿verdad? Me acompaña el doctor Javier Ortiz, que es cirujano de nuestra institución. Y como ya habíamos dicho, para nosotros como Alas fue un gusto ser parte de la Copa Mundial de Vasectomías, fue una jornada y una propuesta que ha tenido bastante éxito a nivel internacional. Nosotros hemos podido participar con eh, diferentes puestas en redes sociales, ¿verdad? Como videos y también post gráficos. Hoy queremos, pues, para iniciar un poco, contarles acerca de Wings, para que nos conozcan. Estamos ubicados, como ya decían, en Guatemala y tenemos ya cobertura a nivel nacional en los 22 departamentos. Somos una asociación sin fines de lucro que ofrece educación y servicios de salud reproductiva de calidad, tanto a adolescentes como a adultos guatemaltecos, principalmente a personas que viven en zonas rurales y en situación de vulnerabilidad. Hoy pues es un día muy importante porque además de estar aquí con ustedes acompañándoles en la primer planta de este edificio donde nos encontramos, pues estamos llevando a cabo una jornada de vasectomía más y en lo que va del año nos gustaría contarles que hemos llevado a cabo 628 jornadas de vasectomía. Entonces ya no voy a hablar más, el doctor nos va a contar un poco de su experiencia en estas jornadas, cómo ha sido su vivencia en Alas como médico cirujano y pues te dejo a ti la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Aquí estamos con Melissa representando a Guatemala. Realmente para mí empecé en este viaje de vasectomías alrededor hace 4 años y se siente bien pertenecer a una asociación y a estos movimientos que le dan, como bien decía la doctora, darle acceso a la salud, a las vasectomías, a la población guatemalteca y ir eliminando esos tabús
Usualmente ahorita hemos realizado, ahorita llevamos 5 vasectomías, no llevo las 20 de la doctora, pero ahí estamos eh, realizando vasectomías con gusto. Como decía Melissa, en Alas nos caracterizamos por dar una atención de calidez y de calidad y con mucha apertura a la población guatemalteca. Eh, Como decía Melissa, llevamos 628 jornadas de vasectomía. Eso alrededor, estaba haciendo el cálculo, no tengo el cálculo actual, pero serían más o menos unos 6.000 pacientes en esas 628 jornadas que hemos realizado en el año. Y se siente muy bien ser parte de esto. Sí, gracias, doctor. Pues nosotros también nos dedicamos, yo estoy aquí como en representación del área de comunicaciones, porque también nos dedicamos a hacer educación a través de las redes sociales. No solamente brindamos los servicios de planificación familiar, que brindamos además de vasectomía, pues las operaciones en mujeres y otros métodos de planificación de largo y corto plazo, pero también estamos trabajando por educar y llevar la información a tanto adultos y adultas como a adolescentes, para que la educación sexual pues sea un hecho en nuestro país, que sabemos que estamos viviendo una etapa bien difícil, bien dura a nivel internacional o a nivel mundial, y estamos en la lucha y trabajando fuertemente para que la información llegue pues de forma clara, de forma real, ¿verdad? Dar información real, y estamos aquí pues trabajando en conjunto, así como muchas y muchos de ustedes que no solamente trabajan doctores, enfermeras, enfermeros, doctoras, sino que también hay un equipo, ¿verdad?, que mueve las comunicaciones, las donaciones, etcétera. Entonces, pues no sé si tienes algo más para agregar para finalizar. No, que se siente bien, pues en Guatemala hay mucho tabú y todavía creo que somos casi de los pocos movimientos que hay así en Guatemala que brindamos salud reproductiva a la población. Qué bien, Así es. Gracias. qué Muchas bien, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes por su trabajo y sigue adelante. Y deben saber que nosotros producimos mucho material audiovisual y cualquier persona que quiere utilizarlo o añadir su logo o está ahí para ser utilizado. Así que cualquier momento está buscando algo y ahí estamos para apoyarles. Bueno, Gracias. voy a pasar ahora a Dr. Viladoms. Mira, él no está, no puede conectar ahora, es de España o de Barcelona, diría, y a Cataluña, digamos, y un gran amigo ha venido con nosotros varias veces, estuvo en México en 2017, y como, bueno, ya sabe que va a ser entre Argentina y España, queríamos incluirles porque no queremos, sabemos que hay muchos latinos, que leí ayer que muchos latinos no están apoyando a Argentina, pero bueno, eso es una historia larga, no voy a entrar en luchas, pero bueno, paso la voz al doctor Viladoms. Hola, soy el doctor Viladoms, urólogo y andrólogo del Centro Médico Técnico. Me habría encantado poder acompañaros en directo. Aprovecho este vídeo para enviaros un saludo y agradecer a World Vasectomy Day la labor tan importante que están realizando para dar visibilidad a la vasectomía en todo el mundo. Espero que estas imágenes reflejen el compromiso y el cuidado con el que trabajamos con nuestros pacientes. Gracias por permitirme participar en el World Vasectomy Day y os mando un fuerte abrazo y un saludo desde Barcelona. Bueno, excelente, es un gran amigo. Paso a ti, Lorena, si quería seguir adelante. Te dejo el mando, Jonathan, para que si quieres saludes a Melanie Atkinson, Ok, sí. que nos acompaña Okay. todavía en línea. I'm going to speak in English now. So I want to recognize Dr. Gareth James and Dr. Melania Atkinson. Melanie, who came with us Melanie's with us in Zambia in 2024. She always loves traveling. I've asked her to come to Latin America, but she prefers travel to Africa. And we've been working with Dr. James and his organization, ASPC, based in the UK. They'll talk a little bit about that and our continued effort to sort of collaborate with them and an exciting possibility of
continuing as we deepen our work in Uganda and Zambia. I pass it to you, Dr. James. Hiya. Hello. Sorry, I haven't got sound on this one. I've just been on the phone, so You're okay. go to We Mel hear you first well. and come back to me. Okay, we'll pass to Melanie. Hi, everyone. It's lovely to have this opportunity to talk to you. I didn't think I was going to be able to speak because the temperature cut out on my phone just activated, and it wasn't talking to me for 5 minutes. So I'm really glad to be able to reach everybody. Congratulations on a wonderful event. You'll see I'm out and about. I've been wearing my World Vasectomy Day t-shirt all day. Yes. I'm now down at the so hopefully drum trade down here. But World Vasectomy Day, yes, I've known about it for a long time. It took me a while to pluck up courage to say, hey, I'd like to go on a mission. But my goodness me, it was absolutely life-changing for me. If anybody said to me, what was the highlight of your career? It would definitely be going on that mission. It was absolutely brilliant. I'm so thrilled that I'm now the coordinator between the ASPC and World Vasectomy Day. That really does mean a lot to me. And the fact that we've got an upcoming mission, it's really exciting. I don't know if you saw the video that I made and sent in yesterday, but we've actually got 22 willing volunteers who are all filling out forms as we speak, so we can find out a bit more about them, and they would like to go on a mission. Obviously, we can't take all 22, but it just shows you how much support there is out there for World Vasectomy Day. We've been working on it. I did a presentation after my trip out to Zambia. Again, I took the opportunity at our last ASPC conference when everybody was together to do a bit of networking, drum up some more support. So you have got a lot of support here for World Vasectomy Day. Just tell us when you need us and we'll be there. We're really looking forward to Michelle coming across in November as well. That will draw a lot of people into our vasectomy study day. So there may even be more people interested again following that. But really well done and amazing, this technology that I can be sitting here in Newport in Wales and we're communicating all over the world. Amazing. Yes, it's so great to have you. That was a fantastic trip in Zambia, and your contributions were deeply appreciated. I love that picture we have. I think you've seen the picture with you and the men and all the supporters. I think, yes, it's amazing. I still got the t-shirt. The two guys sitting next to me wanted it. It was only when I told them I didn't have anything underneath that they let me keep it. But there yes, you go. We don't offer very much to the people who come, but you get to keep your t-shirt always, without a doubt. The t-shirt's good. All right. Well, listen, thank you so much. We look forward to that conversation. I know Allison is here with us today, but she's not feeling great. But she will be leading the way. I should mention all these things, but we've been very fortunate to have people who've come back, who stay with us, who've lasted since the beginning. Allison Hoover, who's not feeling well today. She probably would have been hosting this event because I always call upon her. She'll be actually helping coordinate with all of the British doctors to figure out how we can take advantage of that amazing energy and how we can grow because of that. Thank you so much for all of that. Let me pass it to you, Gareth. I think Mel said it all, to be honest. I'm not sure what else I can offer. Yeah, so while we have you here, tell us a little bit about, I hear always mixed reports. Vasectomies are going down, they're going up. I'm just curious, what are you seeing in the UK, and what do you make of the reasons for whatever is happening? Well, I keep banging on about this. So the figures that you get from the UK are based on vasectomies that are done in hospitals or in sexual health reproduction centres. We think about 60% of vasectomies at least are done in the community. So the figures are radically lower than they should be. My gut feeling is I think we're about stationary.
probably 30 to 40,000 a year. Trying to get proof of that is very, very difficult. I'm making another go at it to write into all our localities. We've got to think now, they've just all merged again. We go small, then we go big, then we go small, then we go big. It's the turn of the wheel in the UK, how it works on local areas. So I think there's about 60 we're going to write to and actually see, are you providing vasectomies in the community? If so, who are they and what are the figures? What is the activity? So we might have some answers for all that. When you're saying within the hospitals, so that would be within the public health system and the others would be provided by private providers? No. This is purely talking about NHS. So we provide in the community NHS vasectomies. They're just all paid by the locality, whereas the hospitals get payment by the government. It's a horrible system, and it makes finding the activity extremely difficult. We've got to use basically the Freedom of Information law to get the information from the ICBs, from the localities. You know how we hear often in many parts of the world there's a kind of a cultural resistance to vasectomy, or at least initially. I'm curious, is there any of that? Is that some challenge that you have still in the UK? There'll be an amount of that. What I'm actually going to, I thought about asking this group, but I was certainly going to put it on the VAS Google group, is what, has anybody done any studies as to why men don't take vasectomies? Have we got some figures on that anywhere? What's the resistance to it? Because in our heads, we think, well, it's because it's painful, or they're worried about their sexuality. And I'm sure that every single country and even every area will have a different percentage or reason for it. But that would be a fascinating thing if each country could do that, to see what the causes are. What is to get a vasectomy, it's free within the public system, I'm assuming. Is that if you wanted to get a reversal, can you also get it within the system? Reversals are private. All right. Okay. Well, listen, we are really appreciative of your guys' work, ongoing support. We have to do an even better job. We know you guys are ready. We've got to come up with the resources and the partners around so we can actually take advantage of all that good work. I feel bad that we can't figure out how to get you guys more engaged because there's so many people and so much need, but it's certainly, well, you've got your hands. And it's brilliant that you're expanding vasectomy, that you're taking it to other places, that you're making that fantastic for other people. We're fairly, settled here. We'd love to grow bigger and everything else, but we love what you do. We just think it's amazing. We really do. Thank you so much. We really appreciate it. Okay. I'm seeing here, it looks like, I don't know if Mick, we do have a little bit extra time. Lorena, ¿tenemos un poquito de tiempo? ¿Sí? Tenemos los mensajes que nos habían compartido Melanie y Gary. No sé si quieren verlos. Oh, sure. Well, we can do that. But I think they just spoke. So now that you spoke, do you guys want to show your video, or would we could go without the video? Anyhow, if anybody else wants to jump in, we have a few moments. Cualquier persona que quiere contribuir algo, tenemos unos minutos. O si no, Katy, ¿por qué no pasas el video? Y no volvemos a México. Ok, volvemos a México entonces. Hacemos. Volvemos a México, que están los equipos expectantes para seguir compartiendo sus jornadas de vasectomía del día de la fecha. Vamos a conectar ahora con el estado de Sonora, con la Clínica del Varón, ubicada en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud de Hermosillo. Allí la doctora Verónica Molina está conectada para contarnos la experiencia de la Clínica del Varón y las jornadas que están haciendo hoy día. Todos. Buenos días a todas y todos. Les extendemos un cálido saludo desde aquí, desde el estado de Sonora. Nos encontramos aquí en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, donde está la Clínica del Varón. Les saluda su servidor, doctor Jesús Santiago, jefe de programas preventivos de IMSS Bienestar, y me acompañan aquí la directora del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, doctora
Hola, buenos días a todos. Soy la doctora María Luisa Angulo Fonseca y estoy encargada de la dirección de este Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud. Y se van a presentar aquí pues todas las autoridades que estamos acompañando este World Vasectomy Day. Se acompaña la doctora Verónica. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy la doctora Verónica Molina, jefa de oficina de curso de vida aquí en IMSS Bienestar Sonora. Buenos días, Rosadelia Ramírez, líder estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción por parte de Secretaría de Salud. Hola, buenos días. Soy la doctora Nidia Durazo, soy la responsable de los programas de salud sexual y reproductiva de Secretaría de Salud. Y yo soy el trabajador social Luis Héctor Soto, encargado de la información y asesorías de vasectomía sin bisturí. Okay. Para nosotros como Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, iniciamos con la clínica del varón, en 1995. Realmente nuestra unidad de salud tiene bastantes años, ¿no? Esta unidad inició en 1964 y la clínica del varón inició en 1995. Nosotros, el doctor Mata, que es el responsable de realizar los procedimientos, él realiza al mes entre 30 y 35 procedimientos de vasectomía. También es muy importante llevar el seguimiento y él da altas de 10 a 20 altas con azoospermia al mes, ¿no? Entonces, en el monitor, que es el licenciado en trabajo social, él se encarga de las consejerías y asesorías para pasarlo a la consulta, a la valoración con el doctor Mata. Él más o menos al mes realiza entre 40 y 45 asesorías, ¿sí? Nosotros en el año tenemos al menos de 3 a 4 jornadas de vasectomías. Nos conectamos con todo el estado, ¿sí? Entonces nosotros agendamos las jornadas para realizarlas entre semana o los días sábados. En el año se podría decir que podemos realizar de 350 a 450 vasectomías y los seguimientos nosotros se los damos en el mes. Las valoraciones y seguimientos son entre 40 más o menos y 45 usuarios y pues hacemos la promoción a través de acción comunitaria de bienestar, hacemos flyers, nos subimos a redes sociales y hacemos las consejerías en todas las unidades de salud de bienestar, tanto urbanas como rurales. ¿Sí? No sé, Doc. Sí, algo muy importante que quisiéramos compartir es que aquí en el estado de Sonora, como bien pudieron observar, pues nos acompañan autoridades de Secretaría de Salud, la doctora Nidia Durazo, la licenciada Rosita Ramírez, pues resaltando la buena colaboración que tenemos entre ambas instituciones, no tanto Secretaría de Salud como IMSS Bienestar, que estamos trabajando pues en equipo para impulsar estos servicios, que sobre todo son gratuitos, es algo muy importante que queremos destacar. Y pues que queremos, que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De poder ofertar este acceso a este servicio para todos los varones. Y pues sin más que mencionar, pues pasamos el balón a quien sigue. Muchas gracias, gracias a las autoridades de la Secretaría de Salud por acompañar, gracias al equipo también por compartir la experiencia de la clínica. Vamos a seguir el recorrido por México, pero antes quería agradecerle también a la doctora Cristina Rodríguez del IMSS Bienestar, que colaboró en que los equipos puedan organizar hoy las jornadas y estar presentes también en esta transmisión. Muchas gracias, Cristina. Laura, muchas gracias a todas y todos. ¿Ahí escuchan? ¿Escuchan? Hola. A ver. Ok. Espera un segundo, espera un momento. Es que para voltear la cámara, ahí está. A los colegas de Chiapas, si nos aguardan un minutito, ya conectamos con ustedes. Un minutito. Un minuto piden. Claro, sin problema, esperamos un minuto. Ya estamos todos listos acá. Ok, vamos a Chiapas entonces, que están Venga, con la inauguración vamos del a ver. Centro de Salud. Quiero ver esto. Esto es histórico. José Perfecto. Antonio, qué gusto verte. Histórico. Dicen que esto es histórico. Vamos a dar inicio entonces con el corte de listón. Increíble. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos al Capacit
Tuxtla, que hoy inaugura su servicio de vasectomía sin bisturí. A nombre del gobierno del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Salud, el maestro Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, la Dirección de Salud Pública, el doctor Miguel Galán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace historia este día con el primer modelo de vasectomía sin bisturí en el Capacit Tuxtla. Adelante, doctor Yami, sin los con su Tuxtla, la población de la salud reproductiva. La salud reproductiva es muy importante para promocionarla y tenerla disponible hacia toda la población existente y también a la cuestión de los pacientes de la gobierno. Hoy estamos aperturando este módulo y tenemos bastantes pacientes que han decidido tomar la decisión de la paternidad satisfecha y aprovechar la ocasión de realizarse una cirugía que es muy sencilla, muy rápida, muy fácil y con muy leve tratamiento. Una operación muy rápida y la cual le va a permitir tener una vida sexual plena y sin preocupación. Están enteramente en su vida familiar, de sus hijos y del entorno social que en este momento se pasa. Este módulo nosotros lo hemos instalado, tenemos preparado un regrete, el cual en el momento dado va a servir para los pacientes. Tenemos el área de recepción que nosotros la tenemos dinámicamente cuántos pacientes, los cuales en un momento dado están haciendo a su atención de signos vitales para que las últimas adecuadas cada uno de ellos. Como nosotros hayamos tenido a los pacientes, hayamos sido vitales y trabajamos adecuadamente, ¿no? Estamos pasando a esa área donde nosotros estamos realizando el material médico correspondiente para que las cosas todo el paciente para que posteriormente nosotros tendremos también el beneficio de las direcciones rápidas en nuestra área de la farmacia, donde vamos a algunas enfermedades de manera pronta e inmediata. Pasas tu primer. Pasas. Este es el área de laboratorio. Este es el área, este es el área donde estamos nosotros realizando lo que sería las detecciones oportunas de enfermedades como sería SIDA, sería sífilis, sería hepatitis, para brindarle un mejor servicio y más complementario a nuestros pacientes y a nuestros usuarios. Estas son nuestras instalaciones, hacemos diversos estudios, no solamente esas pruebas rápidas, hacemos otras pruebas confirmatorias también para la enfermedad que en un momento dado nosotros podamos llegar a. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Creo que empezó. Sí, vamos avanzando, salimos de este lado. Una vez que ya tenemos al paciente detectado, previamente atendido, tenemos habilitado los días para que el movimiento de algo, como nuestro antes de lo que sería las cifras. Están procedimientos, llaves, también igual. Prima más grande, de repente va a ser más paciente, todo bien, se le dijo un de 5 días, sale de la casa, la operación tiene solamente molestias, flexibilidad, eficacia anticonceptiva, posteriormente a seguimiento y a coronación. Buenos días, compañeros de 30 países. Estamos entrelazados, unidos en esta gran jornada de método innovador de planificación familiar. Pues el Estado de Chiapas recibe la Nacional
muchísimo funcionario del gobierno del Estado, la Secretaría de Salud de Chiapas y el gobierno de Chiapas les da la más cordial bienvenida a través de este medio, los brazos abiertos. Gracias con todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por voltear los ojos a Chiapas y promover con este tipo de medios de salud reproductiva. Gracias a todos los dirigentes y profesionales de la medicina que están involucrados en este bellísimo programa. Gracias. Bienvenidos a Chiapas. Fiebre, ya estamos en el cierre de la reflexión, entonces pues agradecer, voy a pasar para acá para ver, agradecer al Estado, agradecer a sus autoridades, agradecer también a esta población masculina que se acerca a estos servicios y era lo que estábamos buscando, que no nada más se realizara el procedimiento de las familias, sino que además hicieran las pruebas rápidas de los castellanos, porque en muchas ocasiones solo es la única oportunidad que tiene de tratar a este tiempo. Y algunos también a veces y tienen problemas de próstata. Muchas felicidades y a seguir adelante con este gran trabajo. Gracias a World Vasectomy Day, gracias al Centro Nacional y seguimos colaborando. Ahora ya no me van a ver, pero no es porque me vaya, voy a entrar a la jornada quirúrgica, que me encantan las jornadas quirúrgicas. Hoy tenemos 30 usuarios aquí ya programados. Entonces, un placer y muchas gracias, World Vasectomy Day, por esta transmisión. Nos despedimos todos. Gracias. Increíble. Qué increíble, José Antonio. Qué lindo ver, ¿no? Increíble el grupo. Es un honor ver este momento histórico y eso nos da como Lo siguen viendo a ustedes. de estar esto. Eso nos hace feliz. Todo el trabajo que hacemos vale. Cuando vemos los resultados y ver cómo ustedes están tomando las riendas y liderando este esfuerzo, no sé qué decir, mucha emoción. Muchas gracias por todo. Vamos, en México no para porque creo que vamos a otro lugar en México. Se lo paso otra vez a Lorena. José Antonio, un gusto verte como siempre. Tu trabajo es inspirador. Gracias todos. Lorena, te lo paso. Gracias, Jonathan. Felicitaciones, José Antonio y todo el equipo. José Antonio, que también fue muy importante en la organización de todas estas jornadas. Y vamos justamente con el equipo de Nueva León, de Monterrey, el Centro de Salud de Servicios Ampliados San Pedro. Ahí vamos a conectar con la doctora Lidia Carrizales, que está esperando para saludarnos y contarnos ahí sobre las jornadas que organizaron hoy día. Mucho gusto, doctora, la escuchamos. Hola, buenos días, México. Buenas tardes en Europa. Soy la doctora Ruth Moya, médico vasectomizador de aquí del estado de Nuevo León. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Les saludamos desde el Centro de Salud de Servicios Ampliados en San Pedro, ubicado en área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Bueno, nosotros hoy, como todos los viernes, realizamos jornadas de vasectomías desde hace 2 años. Iniciamos en el 2024 y esas mismas jornadas pues aprovechamos para capacitar a médicos para su certificación. Actualmente tenemos en el estado 27 médicos vasectomizadores y 8 en capacitación, que el próximo mes ya reciben su certificación. Actualmente, pues el equipo que me acompaña ahorita haciendo vasectomías, la doctora Sandra, preséntense, la doctora Diana Martínez. Sergio Salas. Y bueno, pues bienvenidos. Aquí esperamos vernos pronto en la próxima jornada grande, que es en noviembre. No era penal. Saludos. Muchas gracias al Gracias, equipo. muchas gracias todos. Qué lindo verles a todos. Ahora seguimos, última parada antes del cierre. Nos vamos a Jalisco, ahí el equipo de Jalisco en el módulo de vasectomía sin bisturí del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo. Ahí está el doctor Brian. No sé si nos escucha, él y su equipo. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola, doctor, lo Sí, te escuchamos. escuchamos.
Muy buenos días a todas y todos. Es un honor representar al Estado de Jalisco y a México en este importante encuentro internacional, donde compartimos un mismo propósito: fortalecer la participación de los hombres en la planificación familiar y seguir impulsando el acceso a los servicios de vasectomía sin bisturí con calidad y seguridad. En Jalisco, creemos firmemente que el éxito de un programa no solamente se mide por el número de procedimientos realizados, sino por la capacitación continua del personal de salud, la seguridad de nuestros usuarios y el compromiso permanente con las mejores prácticas internacionales. Nuestro programa inició el 31 de marzo de 1995, con apertura de nuestro primer módulo de vasectomía sin bisturí. Hoy, 3 décadas después, contamos con una red integrada por 26 módulos y 27 médicos acreditados que trabajan diariamente para acercar este servicio a hombres en todas las regiones sanitarias de nuestro estado. A continuación, quiero compartir con ustedes un breve video que muestra el trabajo, la dedicación y el compromiso de los equipos de salud que hacen posible este programa. Voy a compartir pantalla. No sé si se puede ver mi pantalla. Está bien. ¿Listo? Sí. ¿Sí pueden visualizar mi pantalla? ¿Si me pueden confirmar, por favor? Y la vemos bien, doctor. Perfecto. En el fútbol, los mejores resultados se logran jugando en equipo. En la planificación familiar ocurre exactamente lo mismo. Guadalajara se preparó para recibir al mundo, y mientras los estadios se llenaron para la fiesta más grande del fútbol, en los hospitales y clínicas de Jalisco, otro equipo trabajó y trabaja todos los días por el bienestar de las familias. La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro y ambulatorio. No requiere hospitalización, la recuperación es rápida y el paciente puede volver a sus actividades cotidianas en poco tiempo. Y algo muy importante, no afecta a la masculinidad ni modifica la función sexual. Es una decisión responsable, informada y en equipo. En Jalisco, este trabajo se realiza en las 13 regiones sanitarias del estado, desde Colotlán hasta Puerto Vallarta. Un equipo de médicos capacitados acompaña a cada paciente en cada etapa: consulta, consejería, procedimiento y recuperación. A través de jornadas estatales y del trabajo permanente durante todo el año, Jalisco ha llevado este servicio cada vez más cerca de las familias. Durante 2025, Jalisco realizó 5.930 vasectomías sin bisturí, superando en 116% la meta programada para el año. Esto representa 825 procedimientos adicionales a los previstos y un crecimiento del 29% respecto a 2024. Regiones como Tepatitlán, Autlán, Tonalá y Guadalajara destacaron por superar ampliamente sus metas. Cada vez más hombres en Jalisco participan activamente en la planificación familiar, y detrás de cada cifra hay un equipo médico que se sigue capacitando para ofrecer un servicio cada vez mejor. Hoy, Jalisco es sede de un compromiso constante: cuidar la salud y el futuro de sus familias. Porque, como en el fútbol, los mejores resultados no se logran solos, se logran jugando en equipo. La vasectomía sin bisturí es una decisión en equipo, por el bienestar familiar. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Ya se acabó? Muy Felicitaciones bien. por el trabajo del equipo de Jalisco y por el trabajo de todos los equipos de México que nos acompañaron Muchísimas en gracias. esta jornada. Quisiera darle el uso de voz con un mensaje de despedida a nuestra jefa de departamento, la doctora Verónica Pinto Torres, encargada del despacho de salud reproductiva de ustedes Servicios de Salud, Jalisco. Adelante, doctora. Bueno, creo que
No sé si México no ganó la Copa del Mundo de fútbol, pero han ganado la Copa de Vasectomía, sin duda. Y eso hay que decir, pues, un agradecimiento enorme a doctora Cristina Rodríguez de IMSS Bienestar, que ha logrado integrarse a nuestro esfuerzo. Un gusto, un honor tenerle a su lado y obviamente esto no hubiera sido posible. Antes alguien me dio crédito por la idea de integrar World Vasectomy Day o la vasectomía con el mundo de mundiales, pero la realidad fue, la idea me vino por su propia doctora Carolina Katia Vázquez Guzmán, que le paso la voz para cerrar de México antes de volver a Nueva York. Ahí. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a los estados, a las instituciones. Más que cerrar, me gustaría saber si ya está aquí el equipo de Chiapas, porque justo el cierre es una súper buena noticia que les tenemos el día de hoy. En el marco de esta celebración, de esta conmemoración, estaremos abriendo un servicio más. Este servicio será un servicio ya en un módulo permanente para Chiapas, que es una entidad que tiene una población indígena en mayor proporción que otros estados y que nos interesa muchísimo que este servicio quede permanente. Una parte que yo he platicado con los equipos es que nos estamos comprometiendo a que al 2030 haremos 30% más de vasectomías de lo que ya hacemos actualmente y tenemos que ir a pasos acrecentados, a actualizar al personal en las nuevas guías, a abastecerlos de equipo, de insumos, pero también acreditar a más personas. Quiero platicarles que me encuentro aquí en Quintana Roo en una actividad de acompañamiento. Les voy a presentar al equipo con quien estamos y en todos los lugares, acérquense, en todos los lugares donde hemos estado. Ay, no sé, no nos reconoce. En todos los lugares donde hemos estado, hemos tenido la oportunidad de visitar los centros de vasectomía y ver el compromiso del personal, que también ellos están participando aquí. Les voy a pedir nuevamente si ya está el doctor Castro conectado para dar los honores y acompañar y que podamos saber de la inauguración de Chiapas. No lo tenemos, me parece, Jonathan, pero Bueno. compartimos. Compartimos hace un ratito la inauguración junto con el doctor Castro. Sí, Muy fue bien, me lindo, conecté fue a tiempo, increíble. entonces. Muy Sí. bien, pues. No, fue algo lindo, inspirador, ver algo concreto. Muchas gracias, doctora. Es todo lo que ha inspirado, ¿no ves? A veces sale de una persona una idea y esa idea crece en un movimiento y esto no hubiera sido posible sin ti. Pero muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y dejen comprometer a Jonathan, hizo una canción padrísima para el país, quedó de regalarla. Okay, que vamos a pasar pueda la canción. Vamos a pasar la canción que hicimos para México. ¿Quién puede pasar? Katy, páselo y luego queremos volver a Nueva York donde vamos a estar con la doctora Sarah Miller, que está en un momento histórico para ella también. A ver, Katy, si puede pasar el video. Yo no tengo la canción, tú tienes la canción. Sí, a ver si Katy la tiene. Espera un momento. Ya Oh, pasó. tiene que buscarla. Oh, ahí está. No, espérate. Fue una canción, a ver la canción de México. Ya los doctores, sí. ¿Quién es esa? Sí. Espera, a ver. Era solo en español, para México. Espera. O si la tiene Visule, si está con nosotros. Podemos decir que con esa canción les damos una mención de honor para el Mundial de Vasectomías Sí. a México. Claro, bueno. En 2020, en 2030 estarán ellos. Si tiene la canción, a ver si la tengo yo. Espérate.
Porque No creo te que... preocupes, Jonathan. La compartes y yo la difundo con todo el Ok, equipo. compártelo Nos con su despedimos equipo. Ok, a IS Bienestar, a ISTE, a las entidades. Muchísimas por favor. gracias. Al rato nos vemos con el marcador para alzar la copa de vasectomías programadas y cuentas logradas y saber que este es un trabajo permanente. Que tengan un muy buen término de jornada con el resto de los países, Jonathan. Gracias. So we're going to end. I switched to English because I want to introduce, although she does speak Spanish, Dr. Sarah Miller, who also today has opened up her clinic in New York, just beginning, very humble, but I think with huge possibilities here in New York. Sarah, if you're with us, if you can say just a few words at the end. We're so, we had big dreams. We're going to dream big with you. We're so excited to have you in New York. We traveled the world. We're back here, and New York needs your work. And I know you've been working with Planned Parenthood, but we're excited about your clinic. If you're there, Sarah, jump in with us. I'm here. Hi, everyone. Gracias a todo. Bienvenido a Nueva York. I'm here just blocks away from Jonathan in my new New York satellite location of my vasectomy practice. I'm so delighted to be getting this off the ground in conjunction with us being part of the team and doing this all together. We're doing a promotion like so many people are. It's just me in the office. I've got two of my people working for me going out in Midtown Manhattan now, spreading the word about half off for people who are booking today. I've had two starting off slow, just 2 consultations and a procedure, but we're here and testing it out and ready to go and help support World Vasectomy Day with a local vasectomy practice. Okay, well, listen, this is the beginning. We're like I said, I'm nearby here. I've been traveling the world, pushing and promoting and getting all these. You see how busy and active it is. They've opened up a new clinic in Chiapas, and there's so much going on. Amazing. But yeah, it's exciting because of what's coming next. But we put together a short little video. We're gonna share. Next time we'll put it together and send it to you, Katia. Vamos a pasar el video para compartir con su grupo, pero tengo que también agradecerle a Katy Córdoba, que está en Colombia, está ahí trabajando. Yo no sé si está Katy, si quieres decir algo, no es muy pública, pero es la técnica. Y Mafe, ¿estás allá? Si Mafe sigue allá o se fue. No, creo que se fue. Mafe se fue, Mafe ya no está. Ok, se fue. Pero muy bien, Katy, gracias es ella que maneja la tecnología y lo hace bien. Es increíble que no hay más problemas. Gracias, Katy. Ahí está en Colombia también trabajando. Pero muchas gracias a todos. Ha sido un día increíble. Es una experiencia inspirador por todos. Gracias, Pisule, que está en Sudáfrica, por los videos, y a todos los equipos, María René, Lorena, Deidre y todo el equipo de World Vasectomy Day y todos que contribuyen a estos eventos. Mucha suerte. Good luck to everybody. Y buena suerte a tanto a España y también a Argentina, que por lo menos sea un partido bien jugado y que hay solo ganadores en este trabajo. Y cuando trabajamos juntos, realmente hay esperanza para el futuro. Gracias a todos y hasta luego. Vamos a vernos en noviembre seguro. O como dice, gol. O no, Seguro que sí. Muchísimas gracias y buen día a todas, todos. Gracias, Jonathan. Gracias. Cuídense. No puedo decir gol como lo dicen creo que es el cantor, no sé quién de decir gol para un minuto. Ok. Pero muy bien. Saludos todos.